Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club, el club de, la sala del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE, que nos reunimos esta tarde otra vez en Zoom. Parece que no nos tenemos las caras bastante vistas ya todas las mañanas allí en la Fundación, que ahora nos ha dado por las tardes por vernos también aquí en esta plataforma. ¿Hoy qué día es, chicos? Hoy es Miércoles 15. Miércoles 15 de junio, Día de la Tarasca. Es que iba a decir que era el Día de la Tarasca, pero digo, bueno, voy a decir primero que es miércoles 15 de junio, para la gente que no sepa lo que es la tarasca, y yo invito a que lo busquéis en internet porque es una cosa de Granada que a todo el mundo le llama mucho la atención y que es un poco rara de explicar. Así que os emplazo a que vayáis a Google y busquéis la tarasca en Granada y disfrutéis con esa maravillosa imagen tan folclórica y tan beautiful como mundialmente conocida. Bueno, pues hoy 15 de junio de 2022 tenemos el capítulo 38 por delante. Estoy aquí con Yolanda Colodro y Manuel Jesús Quintero, mis compañeros, amigos de la Fundación AISE, neurofisioterapeutas ambos. Y antes de empezar con la revisión del artículo de Rader, que es el tema que nos va a servir de hilo conductor a lo largo de esta tarde, no me queda otra que hacer un poquito de publicidad de la Fundación. Ya sabéis que si hoy es día 15, pues quedan 10 días justos. Esto se va a publicar en el podcast seguramente el viernes 17 de junio, con lo cual todavía estaréis a tiempo, tendréis una semanita para apuntaros a la jornada de inauguración del ciclo Neuroconciencia Solidaria de este año, que se celebra el 25 de junio, a las 10 de la mañana empieza, aquí en Granada, en el presencial. Sabéis que también tenéis opción online y hay dos ponencias muy chulas. Sobre todo la primera, que es biomecánica, análisis observacional de la marcha humana, ¿no? Que tiene un poquito de biomecánica de la marcha, que la imparte Francisco Molina Rueda, de la Universidad Rey Juan Carlos, y que, bueno, va a durar, pues eso, la mañana más o menos. Y luego por la tarde estaremos Yolanda y yo hablando de Primum non nocere, una actividad que todavía no tenemos muy claro cómo vamos a plantear, pero que seguramente esté entretenida. Y habrá mucho también de lo que vamos a comentar esta tarde, posiblemente porque queremos hacer una revisión crítica de los abordajes en trastornos del movimiento, ¿vale? El artículo de esta tarde va de Parkinson, con lo cual pues yo creo que habrá cosillas que estarán en común y que si os escucháis esto y os gusta, pues por favor apuntaros, inscribiros tanto para el presencial como para el online. El online será tanto en directo como en diferido, podréis ver luego la grabación, que por un pequeño donativo nos ayudaréis a que la Fundación AISE pueda aumentar tanto la cuantía como la cantidad de ayudas que todos los años ponemos en marcha para que gente que tiene distintas patologías neurológicas puedan acceder a tratamiento transdisciplinar. Como ejemplo, este año hemos dado 9 ayudas de 1.000 euros que a algunas personas les están solucionando bastante la vida, pues porque están accediendo a tratamiento intensivo que de otra forma pues quizás no se podrían permitir, ¿no? Y ya sabéis que el tratamiento intensivo en algunas fases, principalmente las fases restaurativas después de una lesión, pues es importantísimo según toda la evidencia que tenemos. Así que resumiendo mucho, meteros en aise.coop, aise.coop, ahí podréis ver, de todas formas, en la descripción del capítulo os dejaré por supuesto, la dirección del tercer ciclo solidario Neuroconciencia, y tanto si vais a venir al presencial, como si lo vais a ver online, como si vais a ver la grabación, como si no lo vais a ver, que me da igual, haced una donación y echadnos una mano, porque de verdad que el 100% de lo recaudado va a una buena causa y creo que vale la pena. También porque al final el mundo de la neurociencia clínica, que es la excusa con la que estamos esta tarde aquí, al final tiene sentido si podemos echarle una mano a las personas que están afectadas por distintos tipos de patología neurológica. Es decir, al final, mejorar la asistencia a esta población debe ser nuestro horizonte, ¿no? Nuestra línea a la que tenemos que dirigirnos.
Por tanto, todo está conectado. Nosotros estamos aquí haciendo esta labor divulgativa también. Estamos siempre en el mundo de la neurociencia ahí dando caña, pero al final todo eso se tiene que cristalizar, creo yo, por lo menos como neurofisioterapeuta clínico que me considero, en esa mejora del tratamiento y de la asistencia que se da a las personas que, por desgracia, han tenido algún tipo de patología neurológica. Así que, publicidad hecha. Pero como es la publicidad de una fundación, pues no tengo ningún problema. Y además es la fundación que organiza este podcast, con lo cual tampoco es publicidad, ¿vale? Así que ya está. Iros a la descripción del episodio, meteros en el enlace y donar. Y si encima podéis venir a Granada y echar un día estupendo, unas tapas estupendas y un fresquito que va a hacer maravilloso, bien. Y si no, pues lo veis en el online, que va a estar muy interesante. Bueno, pues Yolanda, Manuel, os doy paso un poquito para que me contéis qué tal os ha ido la semana, cómo estáis llevando esta Feria del Corpus de Granada 2022, que después de 2 años de coronavirus, pues por fin se puede disfrutar, aunque yo no estoy dispuesto de ir al ferias con estos 40 grados a la sombra que tenemos, pero para la gente que le guste pasar calor, yo creo que les tiene que estar encantando. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Hola, Juan. Pues bien, yo fíjate si la llevo bien, que he huido de Granada en cuanto he podido y del calor y me he venido a refugiarme al pueblo, así que espero que no me dé problema la conexión y la semana pues muy ocupada. Esta mañana nos reíamos, ¿no? De que no hemos en Peal de Becerro seguro que hay semana. una conexión maravillosa a internet, Yolanda, allí en medio de la Sierra de Cazorla, o de Segura, más o menos. Y si no, siempre puedes decir que por primera vez en Peal de Becerro, ¿no? Hemos hecho una retransmisión online del Hombre, podcast. ¿cuántos seminarios internacionales de podcast sobre neurociencia se habrán hecho en Peal de Becerro en la historia? ¿Creas que no? Seguramente No serán, ninguno. cientos no serán, ¿eh? Por eso te digo. Y la semana, pues lo que estábamos diciendo esta mañana, que no nos ha dado tiempo a coincidir, así que muy entretenida y muy movica allí por la fundación y nada de feria. Yo tampoco me digno a pasar por allí a pasar calor. Manuel, ¿tú qué opinas de la tarasca? Tú como foráneo, extranjero, Yo, antropólogo en la Marte. Tarasca, y aunque esto que pueda costar prácticamente la repatriación a Huelva, yo la primera vez que lo vi creía que era de broma. Ese maniquí disfrazado, yo creía que era de broma. Luego no le tenéis mucho cariño, pero tenéis que entender que visto desde fuera es una costumbre un poco rara, pero bueno, se respeta como todo. Y nada, pues como ha dicho Yolanda, bastante ocupada la semana. Estamos ahora entre que si ciclo, que si final de máster, que tenemos además este fin de semana los exámenes y estamos liados haciendo preguntas, intentando no ser excesivamente malos con los alumnos. Tenemos seminarios, tenemos todo. Entonces, yo creo que esta semana se confluye un poco todo. Tenemos esa resolución de las becas también. Así que yo creo que se ha confluido todo en esta semana de trabajo, pero por lo menos el corpus nos va a regalar 2 días sin trabajar. Así que nosotros teóricamente ahora ya estamos de vacaciones hasta el lunes. Bueno, pues ya está. Yo lo de la tarasca es verdad que me acuerdo siempre, la primera vez que lo vi con unos amigos se creían que era una despedida de soltero y se creían que era de broma también, así que, en fin, yo animo a todo el mundo que venga a ver la tarasca porque nos van a echar de Granada, aunque yo soy de Jaén, quiero decirlo, pero pues soy de por allí, de por donde Yolanda, así que, pero bueno, que todo el mundo venga al Corpus de Granada, que es muy divertido. Bien, pues... Eso es que Manuel ha dicho aquí los de Granada no sé qué, no sé cuánto, y ahora mismo de Granada no hay. No, los tres somos ni un representante de somos Granada. extranjeros. Y además la Mode que está por ahí hoy, como en modo fantasma, está haciendo ghosting ahí en asistentes, no quiere ni que se le vea la cara ni nada, pues ya está, pero ella muy ilusionada pone hola por el chat, así como si es que no lo hubiésemos visto mucho tiempo o fuese una persona anónima. Lo mismo Modesta Fernández es alguien que no conocemos, pero bueno, habrá tantas Modes García en el mundo. Lo que habrá que reflexionar es por qué hoy no se pone la cámara Mode, dónde está y qué está haciendo para no querer poner la cámara. Pues imagínate, está diciendo que qué bonitos los paraguas de Yolanda, esa es su aportación al seminario inicialmente. Madre mía, y no es un paraguas, es una lámpara. Claro, es una lámpara de paraguas. Ella es que le recuerda como a las casetas estas de los chupitos en la feria que tiene Claro, con los paraguas. estoy aquí en modo habitación de la infancia. Ya, a ver, vamos a ver claro, una foto del
del entorno de cada uno, porque los que estén escuchando el podcast ahora mismo no saben. Claro, sí, sí. Paraguas. De todas formas, Yolanda está en una habitación de hace 20, 30 años. Claro, Yolanda está en Stranger Things. Hombre, es que estoy en la habitación de estudio. Con su cuadro de punto de cruz, ahí muy bonito. Esto es como el otro de los lápices aquí. Es bonito pero raro. Claro, es muy bonito. Todo Sus cortinas con su cacharro ese que las engancha. En fin, Hombre. Todo es muy bonito. Sí, sobre todo por lo que decía Manuel, dejaremos el vídeo seguramente en Facebook y lo subiremos también a YouTube. Así que los que nos escuchéis por el podcast y tengáis curiosidad de ver nuestros entornos personales, pues, y nuestros caretos, podéis entrar al vídeo y echarle un vistazo. Bueno, vamos a ponernos serios, que son las 7:15 de la tarde y no hemos empezado todavía a hablar del trabajo que nos trae aquí esta tarde. Que es un artículo de revisión que en realidad es un metaanálisis que utiliza un par de metaanálisis publicados anteriormente, que le sirven un poco como de punto de partida y que actualizan. El trabajo se llama Physiotherapy in Parkinson's Disease, a Meta-Analysis of Present Treatment Modalities, ¿vale? Está publicado en Neurorehabilitation and Neural Repair en 2020. Por lo tanto, tiene 2 añitos, está en el volumen 34, y es un artículo, un trabajo bastante cortito, bastante conciso, no sé qué os parece esto, pero yo lo he visto sobre todo como muy condensado, y quizá, aunque luego hay que leerse las tablas, los adjuntos y tal, pero es cierto que a lo mejor en ese ánimo de resumir tanto, pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Pero bueno, yo creo que os dejaremos también, por supuesto, la descripción del capítulo, el trabajo. El trabajo está en abierto, todo el mundo puede leerlo, está en inglés y ya está. No tiene más. Además, sabéis que el inglés académico es bastante sencillito, con lo cual pues podéis echarle un vistazo. Bien, ¿qué pretenden estos autores? Pues estos autores, en principio, lo que pretenden es ver qué tipos de fisioterapia, llamémoslo así, o qué tipo de intervenciones en fisioterapia son o no efectivas en enfermedad de Parkinson, ¿vale? Entonces, pues lo que hacen es coger, ya os digo, los trabajos metaanalíticos que se habían hecho previamente, uno de ellos, por ejemplo, la de la European, y añaden artículos que no habían sido incluidos en estos trabajos, y lo que se plantean es decir, bueno, pues si tenemos lo que se llama fisioterapia en enfermedad de Parkinson, vamos a ver en qué podemos desgranar esa fisioterapia en enfermedad de Parkinson, vamos a ver dentro de esos subtipos, entre comillas, entenderme, de fisioterapia, cuáles pueden ser efectivos en distintos tipos de test o en distintos ámbitos que se ven afectados por la enfermedad de Parkinson, y entonces dicen, bueno, pues ¿qué se afecta a la enfermedad de Parkinson? Que ahora haremos una pequeña introducción, ¿no? Para la gente que a lo mejor esté menos familiarizado con esta enfermedad. Pues dicen, mira, pues se afectan el equilibrio. Pues venga, ¿qué test de equilibrio tenemos recomendados? Pues la levántate y anda, la ver, la mini test, no sé cuánto. Venga, pues ahora vamos a otra cosa, que se altera la marcha, se altera el paso. Pues venga, ¿qué podemos utilizar? Pues la 10 metros, la 6 metros, en fin, las escalas de caídas que son un poquillo transversales entre equilibrio y marcha, ¿no? Y ven cómo los distintos subtipos de fisioterapia, es decir, las distintas familias en las que ellos creen que se pueden separar esta gran familia de técnicas que se supone que es la fisioterapia en enfermedad de Parkinson, pues van viendo qué efectos van siendo expuestos a los distintos artículos para intentar sacar conclusiones como más generales, ¿no? Esto sobre todo para la gente que a lo mejor esté menos familiarizada con el término metaanálisis. Un metaanálisis no deja de ser pues como un trabajo en el que se cogen muchos artículos que hablan sobre un determinado tema y entonces lo que se hace es como imaginaros, como coger todos esos artículos y fusionarlos según sus características comunes para intentar tener muestras más grandes y sacar conclusiones como más importantes y más a lo bestia, ¿no? Así dicho muy chapucero, pero para que me entienda todo el mundo, es un metaanálisis. Pues bien, eso es lo que estas autoras intentan hacer. Vuelvo a repetir, cogen la fisioterapia en enfermedad de Parkinson, lo que hay publicado, lo dividen en distintos ámbitos, pues como puede ser lo que yo llamo fisioterapia convencional, entrenamiento de resistencia, entrenamiento del paso, tarea dual, entrenamiento en estrategia, artes marciales, es decir, hidroterapia, todo ese tipo de subtécnicas y ven cómo eso se correlaciona con variaciones en distintas pruebas que tienen que ver con la patología, con cómo afecta la patología a las personas. Bien, una primera
Borrador, Yolanda, Manuel, ¿qué os ha parecido el artículo? Es decir, fijaros qué fácil os lo pongo. Es simplemente vuestra opinión así a lo rápido. ¿Qué opináis sobre el artículo? Bueno, Pues, voy a empezar yo, que creo que voy a ser más conciso que tú, Yolanda. Creo que tú vas a ser más. Yo sí es verdad que no me ha dado tiempo de desgranar mucho el artículo, porque sí es verdad que me lo he leído un poquillo rápido. La pregunta es, Manuel, ¿te has leído este artículo en concreto? Me lo he leído, no entero, obviamente, pero le he dado un vistazo por encima. Yo sí es verdad que lo veo muy bien porque al final lo que hace es coger todas esas intervenciones, todas esas variables que puede haber de tratamiento, y lo que hace es como intenta ver qué signos o qué factores pues mejoran o no mejoran con eso. Sí es verdad que a mí en la discusión me parece que se quedan un poco flojos, por así decirlo, en el sentido de creo que sería un análisis mucho más completo, que a lo mejor podemos intentar hacerlo nosotros, de por qué esos tipos de intervención pueden estar más recomendados en algunas mediciones y en otras. Es decir, qué filosofía llevan detrás todos esos tratamientos, que yo creo que es lo que se me queda un poquillo cojo del artículo. Después la revisión que hacen es bastante compleja, en los análisis que hacen, todos los artículos que incluyen, todas las modalidades que incluyen, están bastante bien, pero me falta como la vuelta de tuerca, como cómo me llevo esto a la clínica. Así que ese es mi punto positivo, mi punto negativo. A ver, Yolanda, cuéntanos tú. Bueno, yo no difiero demasiado de Manuel. Es verdad que el análisis que hacen es muy, muy sistemático, también porque el tipo de artículo es lo que pide, ¿no? Y me parece como que está todo muy bien ordenaico, y creo que esa es una baza que hace que a Manuel le guste mucho, que está todo como muy ordenado, ¿no? Y muy encasillado. Sí que es verdad que hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el artículo, por ejemplo, en esa definición que hacen de fisioterapia clásica, en el que entran millones de cosas distintas y la TDCS, como si eso lleváramos haciéndolo la fisioterapeuta. Sí, la TDCS es convencional de toda la vida. A mí me la explicaron en primero de carrera. Claro, es como, parece que llevamos 40 años en fisioterapia haciendo TDCS, ¿sabes? Y todavía en la mayoría de centros no se sabe ni lo que es. Entonces, sí que hay como ciertas cosillas que me llaman la atención en ese tipo de clasificación. Y luego, quizá, como dice Manuel, a nivel clínico no termina de aportar demasiado, en el sentido de que te da información de qué parámetros mejora en algunas escalas. Lo que pasa es que no todos los artículos, evidentemente, miden los mismos parámetros, y entonces es difícil de comparar. Y luego también se me queda un poco el rollo de, sí, mejoran en la escala, pero hay otras cosas que no hemos visto si mejoran o no. Y un poco lo que dice Manuel, ¿no? Esa correlación también con, claro, si le entreno el equilibrio, pues mejora la escala de equilibrio. Pero no hay demasiado seguimiento, no hay tanta transversalidad. A mí me falta un poco la transversalidad de algún tipo de trabajo y mejora un montón de cosas distintas, ¿no? Al final, pues el tratamiento de la fuerza mejora la fuerza, el tratamiento del equilibrio mejora el equilibrio, como que... Sí, y muchas veces ni eso, porque hay veces que ni siquiera las conclusiones son tan... Ahora lo hablaremos, ¿no? En las limitaciones, cuando vayamos punto por punto y seamos nosotros ordenadillos también, hay veces que tampoco a mí no me suena lógico alguna de los hallazgos que tienen, pues porque, por ejemplo, que el entrenamiento en cinta es muy potente, tiene un efecto muy potente en algunas cosas y luego no tiene ningún otro tipo de efecto en otras, que tú dices, vamos a ver esto, o por ejemplo los resultados que tienen con tareas duales. Habría que ver dentro de los tipos de output que utilizan para medir los resultados. Evidentemente tareas duales no va a tener ningún peso, pero a lo mejor el entrenamiento en tareas duales para otras cosas que ellos no están considerando sí sería muy interesante en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces yo coincido con vosotros en eso. Bien, pero antes de meternos en limitaciones, que somos muy criticones, vamos a poner un poquillo, ya estamos ahí a saco, es que parece, vamos, y luego nosotros no publicamos ni una, en fin, pero qué bien se nos da criticar las publicaciones. Hombre, no, pero lo primero que hemos dicho es que está muy bien hecho y que... Está muy ordenaico, es lo que habéis dicho, que eso está muy bien. Es muy sistemático y han estudiado un montón de cosas. Eso está claro. Una pasada. No, desde el punto de vista investigador está muy bien hecho. Lo que pasa es que sí es verdad que desde el punto de vista clínico creo que le falta ese
Vamos a ver, vamos a ser sinceros. Desde el punto de vista clínico, esto no vale para nada. Entonces, vamos a ser serios y, es decir, desde el punto de vista investigador está muy bien hecho, es un metaanálisis muy completo, con cientos y cientos de artículos, pero vamos a empezar ya a explicar un poco de qué va esto, sobre todo para que la gente luego no tome los datos como lo que no tiene que tomar. Bien, vamos a empezar. Una de las cosas dime, Manuel. Que hemos comentado, Juan, y me gustaría, es que todas las intervenciones, o la gran mayoría de intervenciones, que tampoco lo he analizado al detalle, comparan con o grupos control, es decir, añadiendo la terapia, o con placebo. Sí. Y hay muy pocas comparativas entre modalidades. Al final, yo como clínico, a mí lo que me interesa es que tú me dices, o montar yo la máquina en el tapiz rodante, o la haces tarea dual, no sé qué. ¿Cuál es lo más efectivo? Es decir, en comparación entre intervenciones. Pero claro, Sí. que tú me digas que una intervención es más efectiva respecto a no hacer nada, pues sí, en eso... Bueno, pero eso los autores lo comentan incluso. De hecho, en los grupos control hay un limitante importante, que es que, por ejemplo, hay algunos grupos control que son activos. Es decir, que incluso se admiten ciertos artículos, aunque es verdad que son pocos, en los que se permite que el grupo control haga algún tipo de ejercicio domiciliario, etcétera, etcétera. Entonces, con los grupos control tenemos problemas. Con el hecho de que haya muchos... Pero estos son limitaciones que los autores reconocen en el propio trabajo, que si queréis eso luego lo podemos comentar porque está escrito en el propio trabajo. Pero yo creo que la principal limitación con la que tenemos que abrir ya, y que antes de hacer incluso la definición de la enfermedad de Parkinson tal y como nosotros la entendemos, es cómo se ocurre hacer un metaanálisis de seguimiento de tratamiento de fisioterapia en la enfermedad de Parkinson sin marcar la fase de evolución de una enfermedad que puede tener una evolución de 30 años tranquilamente en algunos pacientes, vosotros lo sabéis bien, que en fases iniciales, sobre todo cuando se instaura tratamiento farmacológico, prácticamente pueden hacer una vida sin ningún tipo de limitación en actividades de vida diaria ni ningún tipo de actividad significativa, que además se caracteriza por afectar tanto a la esfera motora como a la esfera no motora. Y tenemos ahí un pool de pacientes que lo único que sabemos es que han sido diagnosticados de enfermedad de Parkinson. Pero ni tenemos la fase evolutiva, ni tenemos cuánto tiempo llevan con la enfermedad, ni tenemos cuál es el predominio motor o no motor de los síntomas, no sabemos si hay grandes afectaciones cognitivas en algunos de los estudios, es decir, todos esos datos nos fallan. Entonces, si esto fuera un esguince de tobillo, pues a lo mejor yo entendería que no fuera necesario separar más allá de una fase aguda, subaguda y crónica. Pero en enfermedad de Parkinson, y ahora si queréis que Yolanda también nos cuente un poquito, vosotros sabéis que la enfermedad de Parkinson es una entidad muy compleja, es una entidad que no sabemos todavía si es una o son varias, que encima es progresiva, que es neurodegenerativa y que se caracteriza ya no solo por los síntomas motores que se evalúan, que yo entiendo que es como los fisioterapeutas tenemos que tratar los signos motores, todavía estamos también con eso, que eso yo creo que es una limitación importante también en este tipo de estudios, es como, no, los fisioterapeutas, el temblor, la fuerza, el equilibrio, la marcha y no sé qué. Vale, pero es que en este tipo de patología, a lo mejor los signos motores, aunque sean los más floridos, los que la gente más, como el temblor este famoso en reposo, ¿no? Aunque sean los síntomas que más pueden alinearse con lo que hace un fisioterapeuta, pero no podemos tampoco entender la fisioterapia única y exclusivamente como un grupo de técnicas, además de técnicas individualizadas, que luego hablaremos también de la homogeneización de eso, que van dirigidas hacia la componente motora puramente, cuando en esta patología, sobre todo en evolución, la componente no motora es tan limitante o más limitante que la componente motora, ¿no? Entonces, para mí, realmente, uno de los grandes limitantes que yo, por lo menos, no he visto que los autores reconozcan, o por lo menos que no reconozcan como diciendo, aquí tenemos un problema gordo, es el no señalar en ningún momento la fase evolutiva de la enfermedad en la que nos encontramos, ni partir por lo menos de unos niveles en las pruebas específicas que me digan, mira, pues esta persona es que ya no podía caminar directamente o caminaba con dificultad o no sé cuánto, sino que meten todas las puntuaciones sin hacer una normalización en este sentido. Entonces, para mí, esa sería una de las limitaciones más importantes y si os parece, vamos a entrar en qué es la enfermedad de Parkinson para gente que no tenga ni idea. Venga, contadme un poquillo y comentadme si queréis también estas limitaciones que he visto yo, porque a lo mejor no me he dado cuenta y la autora es lo primero que dice, ¿no? Que puede ser que a veces se me va la olla. Pues, Juan, tienes toda la razón. A mí una cosa que me llamaba también mucho la atención, sobre todo porque si ahora hablamos de qué es la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico hasta hace no tanto tiempo
metía dentro del saco de enfermedad de Parkinson a un montón de entidades clínicas que a día de hoy ya no se diagnostican como tal. Es decir, al final la enfermedad de Parkinson, como tú decías un poco a nivel usuario, pues es una enfermedad neurodegenerativa en el que se empieza a deteriorar una vía que alimenta a los ganglios basales de dopamina. Al final, la gente que lo haya sufrido o que tenga a alguien cerca, pues sabrá que tiene medicación y que les dan estos, los agonistas, ¿no? Los precursores de este neurotransmisor. Y bueno, esa ruptura de dopamina hacia los ganglios basales hace que, como tú bien dices, aparezcan síntomas motores, pues que básicamente se definían como temblor, aunque ya estuvimos hablando en otro de los capítulos de temblor, que no todas las personas que tienen Parkinson tienen temblor, la mayoría no debutan con un temblor y la mitad no tiene temblor en ninguna fase de la enfermedad. Se caracteriza también por mucha rigidez y por una lentitud en los movimientos que a veces se llama también acinesia, ¿no? Y esos son como los signos motores más llamativos, aunque, por ejemplo, sí que es importante entender pues cómo eso dificulta las reacciones de equilibrio y dificulta, por ejemplo, la forma de andar, porque luego en el estudio en este metaanálisis que vamos a analizar, pues sí que se habla mucho de estas componentes, ¿no? Y una componente muy importante durante la marcha es la festinación, que es como que las personas que tienen Parkinson caminan dando unos pasitos muy cortos, muy pegados al suelo y muy rápidos. Como a mí me explicaron, y yo creo que es una explicación bastante clásica, que la persona va corriendo detrás de su centro de gravedad, no es como que se estuviera todo el rato cayendo para adelante mientras va andando. Y luego, en contrapartida, también les pasa bastante a estas personas que se quedan como bloqueados, se quedan congelados, le dicen en el artículo, ¿no? El freezing de la marcha, que es como que en ciertos momentos o en el inicio del movimiento de empezar a andar, están como congelados y les cuesta arrancar o se quedan como paralizados. Pues, por ejemplo, pasa mucho cuando tienen que cruzar el quicio de una puerta o cuando van a cruzar un paso de peatones, ¿no? Es algo muy típico. Pero como tú también decías, de un tiempo a esta parte, pues se conoce que el Parkinson no solo tiene síntomas motores, sino que también tiene síntomas pues y degeneración hacia la parte cognitiva. Dependiendo un poco de la evolución y de la tipología, que no sé si queréis que entremos o no, pues hay Parkinson que avanzan muy rápido hacia demencia, por ejemplo, hacia demencias frontales y frontoparietales, sobre todo. Entonces, pues dependiendo un poco de si se están deteriorando también esas áreas del cerebro, pues aparecen signos motores pues como alteraciones disejecutivas, problemas de planificación, problemas de inhibición, pueden aparecer problemas de orientación espacial, e incluso aparecen síntomas como del corte neuropsiquiátrico, como por ejemplo las alucinaciones, que sí son bastante comunes en enfermedades de Parkinson, las alucinaciones de presencia, de parece que tengo a alguien detrás, o de pasaje, ¿no? Que son los neuropsicólogos las filian bastante bien y las contemplan bastante. Entonces, pasamos de una entidad que a priori parecía solo motora a que tiene componente motor, cognitivo y también hay como de corte psiquiátrico, conductual. Y luego la otra parte que estábamos hablando es que la forma de diagnosticarla ha sido que se viera, ¿no? En los SPECT, en las resonancias que hacen con contraste, que se viera que había menos captación de dopamina en los ganglios basales, entendiendo que se estaba degenerando esa vía nigroestriatal, que es la que yo os comentaba antes. Pero claro, todo lo que tiene una degeneración nigroestriatal no tiene por qué ser un Parkinson, pero hace unos años se diagnosticaba como tal. Y ya se ha visto que entidades clínicas que también tienen esa degeneración y que al principio pueden debutar con síntomas parecidos a los del Parkinson, luego tienen una evolución totalmente distinta, generalmente mucho más agresiva y mucho más limitante y con un pronóstico mucho peor a nivel funcional y de vida, que son los Parkinson Plus, que además se han empezado también a diagnosticar en neurología, pues porque no responden a la dopa, a la medicación que les dan. Entonces yo creo que depende del tiempo que tenga el estudio, que hayan analizado, pues eso también habría que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor hay cohortes que han seguido que no sean verdaderas enfermedades de Parkinson, ni sean Parkinson Plus o Parkinsonismo, que tienen unos síntomas motores parecidos, pero que tienen cosas de fondo que no se parecen en nada. Entonces, compararlos también es muy arriesgado. Sí, la comparación es compleja porque además
el Parkinson, la gente normalmente lo entiende pues como eso, ¿no? La típica persona mayor que tú ves que le tiembla la mano en reposo, que tiene ese temblor específico de conteo de monedas que se llamaba antes, ¿no? O de pildoreo que vimos en los capítulos de temblor que hicimos, que se los recomiendo a todo el mundo ya desde aquí, ¿no? Los del podcast. Pero bueno, ya sabemos que la mayor parte de las personas que tienen Parkinson, aparte de eso, también tienen luego en larga evolución alteraciones debidas también a la medicación, aparecen discinesia, se suma un montón de, de ese corte cortico-subcortical, ¿no? De síntomas en el que, como comentaba Yolanda, pues los pacientes pasan de no puedo iniciar el movimiento a cuando inicio la marcha me embalo, no puedo cambiar de dirección, me pego topetazos, me caigo, hay un montón de riesgos de fracturas, de hospitalización, incluso de muerte, muchas veces derivada por tanto la bradicinesia, esa tendencia a estar ya en la cama, postrado, con esa lentitud tan característica, tanto en el movimiento como también una lentitud cognitiva, podríamos llamarla, ¿no? Y esa desgana, esa falta de motivación intrínseca, ¿no? Los pacientes se quedan como congelados, nunca mejor dicho, como su propia marcha y con estos procesos tan largos de ya incluso meterse en la cama, incluso caerse cuando se levantan, incluso no poder iniciar movimientos, etcétera, pues entonces ahí es cuando empiezan a aparecer ya complicaciones que muchas veces son la causa de la muerte, no tanto la enfermedad en sí, sino, bueno, pues esas complicaciones derivadas de estar parado en la cama o de estar ya con unas actividades bajas, imaginaros, pues también que eso sí se contempla en este artículo, pues la capacidad cardiovascular se ve muy deteriorada, la capacidad ventilatoria se ve muy deteriorada. Entonces, como decía Yolanda, es una entidad tan multifactorial que a mí otra cosa que me llama la atención del artículo es que desechan completamente, y ahora explicamos por qué, todas las intervenciones en las que hay trabajo en equipo. Es decir, solo cogen artículos en los que solo se hace fisioterapia. Que ahora, que tiene todo el sentido porque es un metaanálisis para ver los efectos de la fisioterapia en enfermedad de Parkinson. Entonces dicen, bueno, si cogemos también los que incluyen tratamiento de otras cosas, pues no podemos saber si es la fisioterapia la que está funcionando, ¿no? Pero también a la hora de la verdad en clínica, cuando es una patología que se trata por parte de neuropsicología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, neurología, no sé cuánto, pues es verdad que aislar solo la componente de fisioterapia es un poco complejo. Pero bueno, al final yo creo que más o menos estamos ubicados en el tema. Ya tenemos por lo menos un boceto de lo que es la enfermedad de Parkinson así rápida. A ver si dedicamos algún capítulo en concreto a la enfermedad de Parkinson, porque yo creo que es una entidad chulísima. Desde el punto de vista es muy interesante, desde el punto de vista neurocientífico y en neuroconciencia, en el ciclo de este año de trastornos del movimiento, yo creo que vamos a pasar muchas veces sobre todo esto. Bien, Manuel, no sé si quieres comentar algo a esto, algo que a ti te llamara la atención durante tu formación sobre la enfermedad de Parkinson, alguna experiencia que hayas tenido, en fin, cualquier cosa que te apetezca y pasamos ya directamente a analizar el artículo. Sí, yo creo... Aquí, sí, yo creo que un poco lo habéis comentado bien, tanto los signos motores como esos signos no motores. Es verdad que yo creo que un poco tirando de lo que me has preguntado, de qué me llama a mí la atención de la formación, sí es verdad que creo que se peca mucho de lo que habéis comentado, en el sentido de que siempre son un enfoque muy motor, un enfoque muy desde la fisioterapia, desde los signos motores, y cuando empiezas a trabajar en clínica y cuando empiezas a ver a pacientes reales de Parkinson, te empiezas a dar cuenta que muchas veces esas patologías motoras tienen un correlato, pero que normalmente es toda la clínica no motora la que muchas veces le da más la lata al paciente y puede provocar muchos más, pues, como habéis comentado, riesgo de fractura, riesgo de caída. Pues se me viene a la mente pues, todas esas alteraciones cognitivas que se pueden expresar a la marcha, como puede ser el bloqueo, el freezing, las imantaciones, todo ese correlato más cognitivo, pero que se expresa hacia la marcha, que siempre a mí se me había explicado pues como desde el punto de vista motor, y ahora vez que lo ves desde un punto de vista un poco más global, un poco más en equipo, pues te das cuenta que no, que quizá el abordaje tenga un poco de eso, que de hecho muchas de las modalidades que estudian van un poco enfocadas en el término ese de disociación automática voluntaria y juegan un poco con eso. Si alguien no maneja mucho el término de disociación automática voluntaria, pues es que cuando el paciente le pone mucha atención a la tarea,
los rendimientos caen. Entonces, todas las actividades que van a tener mucha carga atencional y mucha atención sobre el movimiento, pues va a ser mucho peor que el movimiento que se haga con un componente mucho más automático, que si queréis después lo vemos con modalidades en concreto que se analizan. Sí, eso que comenta Manuel es muy interesante, simplemente una línea, no vamos a entrar en eso porque tenemos varios capítulos de praxis también por ahí en el podcast, pero es interesante que tengáis en cuenta siempre esta regla, siempre que hay afectación córtico-subcortical, es decir, de esa interfaz entre la parte más cortical del encéfalo y los mecanismos subcorticales, lo que va a aparecer son esas alteraciones tan características entre el enganche y el desenganche del movimiento en la componente volitivo-voluntaria, cualquiera de las dos, y la componente automática. Por eso estos pacientes pues tienen muchos problemas con el inicio, con el cambio y con la finalización de las automatizaciones, ¿vale? Eso como resumencillo así rápido, siempre que tengamos cualquier tipo de alteración en ganglios basales, en estos ejes que comentamos así, resumiendo mucho y facilitándolo mucho, os vais a encontrar ese tipo de bloqueo, ese tipo como de problemas en la ejecución del movimiento y no tanto problemas de parálisis pura ni problemas de reclutamiento puro. Por eso la enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento, principalmente de la cantidad de movimiento, ¿vale? El signo cardinal para mí sería la la bradicinesia y la bradisiquia también, mucho más que un trastorno de fuerza primario, un trastorno de reclutamiento, etcétera, que eso es más de corte cortical o más hacia abajo ya en trastornos medulares y periféricos. Bien, pues si os parece, vamos a presentar cuáles son las modalidades que se estudian en este trabajo que consideran que tienen efecto sobre enfermedad de Parkinson. Si os parece, por ser ordenaicos, primero vamos a definir las modalidades y luego definimos qué instrumentos de medida se han utilizado más o menos, para que así la gente pueda hacer una relación entre, pues se ha utilizado esta técnica y eso ha correlacionado pues, positivamente con este tipo de test que miden estas cosas, ¿vale? Entonces vamos a ser ordenaicos y lo primero que vamos a expresar es cuáles son los tipos, vamos a llamar los tipos de fisioterapia, ¿vale? Aunque no sean tipos de fisioterapia, porque la fisioterapia es la fisioterapia, que se estudia en este artículo. Aquí yo quiero comentar también otra limitación a título personal que me cabrea mucho de la fisioterapia. Y mira que yo soy fisioterapeuta. Y es, a nadie se le ocurriría hacer un metaanálisis de medicina en enfermedad de Parkinson. Un metaanálisis de las modalidades de tratamiento. Es decir, nadie hace un metaanálisis de medicina en enfermedad de Parkinson. Es decir, en medicina tú estudias un fármaco en concreto, unas dosis en concreto, un principio activo en concreto, ¿me entendéis? Pero fisioterapia, es como si la fisioterapia viniera en un bote y nosotros pudiéramos dar una cantidad de fisioterapia. Entonces, al final, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos todavía en la fisioterapia es que nos falta explicitar exactamente qué narices estamos haciendo en los protocolos de tratamiento. Porque claro, fisioterapia, está claro que la fisioterapia es útil en enfermedad de Parkinson, o sea, eso nadie lo pone en duda. ¿Por qué? Porque es que la fisioterapia, del momento en el que se basa en movimiento, en el momento que se basa en ejercicio físico, es que el ejercicio físico es bueno para todo, lo decimos todo el rato. Entonces, el problema que tenemos es todavía que dentro del término de fisioterapia englobamos un montón de técnicas que, aunque los autores dicen que es como entresacarlas bien, al final pues partimos de la base de hidroterapia, pero es que la hidroterapia, ¿qué es? Es decir, ¿qué se está haciendo en hidroterapia? En ejercicio aeróbico, ¿qué se está haciendo en ejercicio aeróbico? ¿Cuál es el protocolo de ejercicio? Entonces, claro, como hay tan poquito publicado todavía y las publicaciones que hay son tan generales, al final solo podemos sacar metaanálisis y artículos de la fisioterapia en general. Y es como, vamos a ver, todavía estamos en este punto en el que nos estamos planteando un metaanálisis sobre si la fisioterapia es efectiva en enfermedad de Parkinson. Y esto a mí me cabrea mucho porque es como, claro, ¿es buena la enfermería en las unidades de quemado? Y es como, vamos a ver, ¿qué cosa de enfermería es buena en las unidades de quemado? Es decir, esta intervención, estas dosis, este tipo de protocolo, algo habrá, porque la enfermería lógicamente es útil en una unidad de quemado. Entonces, eso es lo que os quiero decir, que todavía partimos de metaanálisis que son tan generales. Porque una de dos, o hay muy poco publicado o hay mucho publicado pero de muy mala calidad. Que eso es como la diferenciación que tendríamos que hacer, porque si es que hay poco publicado todavía lo entiendo, pero si es que lo que hay es muchísimo publicado pero tiene tan poca calidad metodológica que no podemos comparar entre grupos más o menos homogéneos, sino que tenemos que hablar de la fisioterapia en general, pues entonces aquí tenemos un problema porque al final estamos en verdades de perogrullo, es decir, estamos haciendo metaanálisis
para probar que la fisioterapia es eficaz en enfermedad de Parkinson, todavía como la fisioterapia en general, como si fuera un bote, ya os digo, con una tapa de la que tú puedes sacar 3 cucharadas y metérsela en la boca al paciente y decir esto que son 3 cucharadas o 4. Y yo creo que ese es un problema del que todavía no nos libraremos en muchas décadas y que hasta que no nos libremos de él, la fisioterapia realmente no pasará a ser considerada como una disciplina seria en el mundo de las ciencias de la salud, porque es que estamos todavía comparando churras con merinas, ¿vale? Pero bueno, al margen de este comentario cabreado, mío típico, vamos allá. ¿Qué tipos de fisioterapia, con la pinza en la nariz, se supone que se examinan en este artículo? Venga, Manuel, Yolanda, me da igual. Iros, Yolanda, por ejemplo, que se ha desmuteado. Vamos a ir comentándolo. Bueno, me he desmuteado porque es que a mí el primero me gusta mucho, que es fisioterapia convencional. Sí, lo de la fisioterapia convencional. Me hace mucha gracia que estemos haciendo un metaanálisis sobre el efecto de la fisioterapia en enfermedad de Parkinson y uno de los tipos de fisioterapia sea la fisioterapia convencional. Es como, vamos a ver, esto es un poco paradójico, ¿no? Es decir, lo de toda la vida. Lo de toda la vida, que es como, bueno, pero lo de toda la vida, ¿qué es? Es decir, yo vuelvo a la medicina. Esto que es como medicina del siglo XVII, es medicina convencional, medicina del siglo XVIII, es decir, ¿qué tipo de parámetro de análisis es fisioterapia convencional? Pero bueno, ahora venimos encima porque tú dices, bueno, pero esto lo explicarán. ¿Cómo definen la fisioterapia convencional en el artículo? A mí, de todas formas, este término, ya que está metido en el ajo, Juan, me hace mucha gracia porque al final es un término que se usa muchísimo en estudios, por lo menos en neuro, que es lo que yo leo, de hemos probado si le funciona darle patas a la espinilla contra fisioterapia convencional y nadie explica en su artículo qué es fisioterapia convencional, porque aquí por lo menos te lo explican que van a meter dentro del saco, ¿no? Pero en general en la mayoría de artículos... Claro, pero te lo explican, Yolanda... Contra fisioterapia convencional. Claro, pero te lo explican como la tarasca. Es decir, te dicen, son todos los ejercicios activos, todas las intervenciones activas que los fisioterapeutas tradicionalmente utilizan para la gente con esclerosis múltiple. Entonces tú dices, bueno, tradicionalmente, ¿qué es? O sea, claro, tradicionalmente, ¿qué es? Eso, en la época de las cavernas, en el siglo XVIII, es decir, ¿qué es tradicionalmente en un metaanálisis? Es que, claro, volvemos a lo mismo. Si es que si partimos de que la fisioterapia convencional es cualquier cosa que sea un ejercicio activo. Ejercicio activo. Que la gente normal, que los fisioterapeutas normalmente hayan hecho tradicionalmente para tratar la enfermedad de Parkinson, es que ¿por qué eso es distinto a la cinta de marcha físico, o al ejercicio aeróbico o al entrenamiento de equilibrio? Es que los fisioterapeutas, el entrenamiento de equilibrio que hacen no es activo y no es tradicional y no ha sido utilizado en enfermedad de Parkinson. Entonces, al final yo creo que esto se debe más a un problema de tengo muchos artículos que hablan de fisioterapia convencional, con lo cual no puedo decir que esto es una caca y que es incomparable y que esto no hay por dónde cogerlo y tengo que meterlo como un ítem a analizar que en realidad signifique nada. Es que no, o sea, ¿qué significa la fisioterapia convencional? No, por eso te digo que aquí hacen una definición que al menos ya te digo, es algo como muy genérico, pero por lo menos tiene idea de, bueno, pues parece que meten ejercicio activo, que a mí me llama mucho la atención, porque en general la fisioterapia convencional que se le ha hecho a los pobres pacientes con Parkinson o cualquier cosa son friegas, estiramiento y movilizaciones pasivas, que eso no está en ningún sitio. Esa es otra. Eso lo meten como placebo o no hacer nada, que a mí me ha hecho mucha gracia que los estiramientos los meten como en el grupo control. Y yo digo, pero si a mí lo que me enseñaron de toda la vida de Dios es que a los pacientes con Parkinson había que estirarlos, digo, si esa es la fisioterapia tradicional en muchas escuelas. Y luego también me llama mucho la atención la paradoja de, en una disciplina que está tan fragmentada en escuelas de tratamiento como la nuestra, que hay terapeutas bobas, terapeutas perfectos y terapeutas no sé qué, no sé cuánto, sin embargo hay una fisioterapia tradicional, ¿sabes? Que es como que a mí me llama mucho la atención, es decir, o una cosa o la otra, es decir, o los fisioterapeutas todos tradicionalmente usábamos unas técnicas, o hay 500 escuelas de tratamiento, pero las dos cosas a la vez no existen, porque además las escuelas de tratamiento, tú lo sabes, no tienen nada que ver unas con otras, porque unas ponen el enfoque neurocognitivo, otras ponen el enfoque motor, otras te ponen el enfoque en reflejos y otras te ponen el enfoque en lo que, yo qué sé. Y de hecho, se tiran piedra a los otros. Claro, y se tiran piedra a los otros. Entonces, esa paradoja de la fisioterapia tradicional, precisamente, y convencional, como si es que hubiera una fisioterapia en la que todos estamos de acuerdo, en una disciplina en la que nos caracterizamos precisamente porque hay 500 escuelas distintas de tratamiento diciendo 500 cosas distintas, pues todavía el término fisioterapia tradicional, porque
ya está. Eso cobra ahí un sentido negativo. Falta ahí, a mí me ha faltado mucho lo que hablábamos de el enfoque de muevo al paciente pasivamente en la camilla, lo estiro y lo posiciono, que para mí esa sería la neurofisioterapia convencional, si yo tuviera que explicar así a grandes rasgos. Y luego me falta un poco lo que tú dices, esos enfoques más tradicionalmente de la neurofisioterapia, que eran las escuelas de tratamiento, porque a día de hoy parece que se está ampliando un poco el campo, ¿no? Pero hace 10 años, pues tú lo sabes, que cuando salíamos de la carrera era, pues si quieres hacer neuro, o eres boba, o eres perfetti, o eres boita, o eres no sé cuánto, pero había 4 opciones, no había... Y si eres de uno, ya es como los lobos y los vampiros, ya no te puedes cruzar. Entonces, lo de la fisioterapia convencional, ya te digo, que para mí es una no palabra y es un no ente de estudio que es que no me dice nada, porque es que dices que la fisioterapia convencional, ahora veremos los ítems que mejora. Pues tú dices, pero es que vamos a ver, si es que no sé qué estás haciendo. Es decir, si yo mañana tuviera que aplicar eso en clínica, leyendo el análisis, no sé qué tengo que hacer. O sea, lo único que sé que son cosas activas que la fisioterapia o los fisioterapeutas tradicionalmente le hacen a la gente con Parkinson. Pero vamos a ver, no sé, es que metemos ahí darles la mano y saludarlos por las mañanas porque eso es activo y lo solemos hacer con ellos. Entonces me parece que es de una pobreza metodológica de base. Entonces, claro, luego tú puedes hacer todos los análisis estadísticos que te salga de las narices, puedes hacer toda la monitorización, toda la escala de resultados y todo lo que quieras, que si partimos ya de estos constructos de base, pues me diréis a mí, por eso le decía yo a Manuel, esto en clínica no hay por dónde cogerlo, pero no hay por dónde cogerlo porque es que, claro, sí, son conceptos que correlacionan y que estadísticamente son significativos, pero que a mí, desde el punto de vista clínico, no me da ningún tipo de herramienta más allá de decir, no la fisioterapia sirve para la enfermedad de Parkinson. Vaya, pero es que eso ya lo sé yo, es que para eso no tengo que hacer estudios. Es que la gente se mueva le viene bien a todo, y más a una neurodegenerativa. Es que, salvo casos contados. Entonces, por eso yo creo que es tan triste quizá, ¿no? Por no decir otra palabra un poco más fuerte. Bien, aparte de la fisioterapia convencional, sí, dime, Yolanda. A mí me gustaría revisar, porque no me ha dado tiempo, esa guía clínica que es del 2014, la europea, porque igual ahí se describa un poco más el asunto, ¿sabes? Yo por darle un voto de confianza. No se describe mucho más. Esa guía vale la pena. Esa guía vale la pena principalmente por la descripción que hace un poco del protocolo de evaluación. El protocolo de evaluación por lo menos está consensuado. Pero el protocolo de tratamiento seguimos con las mismas. Seguimos con categorías muy amplias en las que no se define ni dosis. De hecho, es que el propio artículo lo dice. Es que aquí tenemos tratamientos que dicen son 56 días más menos 60 y no sé cuánto. Y es como, vamos a ver. Claro, por Dios. Eso es como si yo le digo... Claro, eso es como si yo le digo a un médico, mira, le vas a meter 2 gramos de no sé qué más menos 2 gramos. Es como... O sea, o le metes nada... De 0 hasta 4. Claro, de 0 hasta 4 en medio virtud. Es como, vamos a ver, señores, o sea, esto no es serio. No puedes decir tratamiento... No, porque es que, o sea, no, porque es que estamos partiendo de tratamientos de 5 días para una neurodegenerativa hasta tratamientos que como máximo se van a 6 meses. Es que, o menos. Entonces, claro, volvemos al inicio. En una patología que tiene una evolución muchas veces de décadas, pues es verdad que esto es un poco limitado. No sé, Manuel, ¿quieres decir algo? Estamos la Yolanda y yo aquí rajando y como buen moderador quiero darte la oportunidad de que... Es que os veo por la escopeta sacar, digo, mejor no hablo yo. No, yo por la escopeta. No vaya a ser que me caigan en el brazo. No, la verdad es que tenéis razón lo que comentáis de... Sobre todo la falta de detalle en todas esas modalidades, que hay otras, por ejemplo, pues tapiz rodante, que no es necesario tanta descripción, pero también entramos a lo mismo, que es tapiz rodante, cuánto tiempo, qué velocidad, que no sé qué, cómo se calcula la velocidad del paciente. Hay un montón de datos que ya entrando en que obviamente tapiz rodante es una categoría mucho menos pero vaya. General que fisioterapia convencional. Yo mañana tampoco tendría datos. No sabe ni la inclinación, ni la velocidad, ni la frecuencia cardíaca, ni si es que no saben nada, ni si va con las manos sujetas, si va con las manos sin manos, si va caminando, si va corriendo, si llevaba lastres, si va con los ojos abiertos, con los ojos cerrados,
si yo qué sé, si estaba viendo la tele mientras caminaba, si estaba leyendo, si estaba recitando mantras, es decir, es que en entrenamientos de automatismo ya no es solo el automatismo que entrenas, es también qué estás haciendo con la cognición mientras estás entrenando ese automatismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Y lo que tú dices, y el entrenamiento en tapiz rodante es mucho más acotado que fisioterapia convencional, pero que aún así, volvemos a lo mismo. Vamos a ver, a lo mejor habría que hacer un metaanálisis de tapiz rodante en pacientes con enfermedad de Parkinson en fase no sé cuánto, que partan de estas escalas de equilibrio, de marcha y de no sé qué. Y con estas características que hay que analizar pormenorizadamente, como son las dosis, como ya os digo, es que vamos, no te meten tapiz rodante. 18 artículos hablan de tapiz rodante y es como, sí, es que de tapiz rodante puedo hablar hasta yo, pero que metodológicamente los artículos sean aceptables no quiere decir que sean comparables, que yo creo que ese es el sesgo principal que tenemos en este tipo de trabajo. Si yo he pasado una escala de calidad metodológica que dicen que más de la mitad de los artículos ni pasan la escala de calidad metodológica, por unas cosas o por otras. Pero es que aunque la pasaran y todos tuvieran la máxima puntuación en calidad metodológica, eso tampoco los convierte en estudios que sean comparables a la hora de sacar conclusiones comunes. Entonces, aquí yo creo que esto sí se merece, sobre todo porque ahora se lleva mucho la pseudoevidencia, ¿no? Que me he cogido un metaanálisis, soy fisioterapeuta, mañana me llega una persona diagnosticada de enfermedad de Parkinson y en este metaanálisis pone muy bien que el tapiz rodante mejora la simetría del paso y subo al paciente en el tapiz rodante. Y ahora ves tú pero lo que no hago. tienes más información. Claro. Y no tienes más información. Lo que tú dices, lo interesante para los clínicos no es tanto si sirve o no sirve, sino en qué parámetro. Claro, ¿Cuánto y además, lo subo? si sirve o no sirve en comparación a no hacerle nada. Entonces, ¿para qué hacemos un estudio para eso? O sea, ¿es mejor subir a una persona con enfermedad de Parkinson en una cinta rodante que no hacerle nada? Pues claro, vamos a ver, Claro, mire usted, y a cualquier persona. La persona con Parkinson, pero pegarle una pata en el culo también, es decir, Claro. que no hacerle nada y dejarlo en un rincón. Sí, claro. Todo lo que sea, que interacciones con... Que por lo menos interacciones con esa persona que que se sienta cuidada, que se sienta asistida. Es decir, ahí hay un montón de valores que no hace falta hacer un estudio. El estudio es interesante para decir, no, vamos a ver, dentro de una cinta rodante, ¿qué parámetros tienes tú que jugar y cómo se relacionan esos parámetros con la afectación que tiene esa persona? Y cómo si la velocidad va entre tanto y tanto, y con esta frecuencia cardíaca y con esta inclinación, ¿por qué si aumentas la inclinación empeoras no sé cuánto? Es decir, eso es lo interesante. A mí que me digan que el tapiz rodante es mejor que no hacer nada, hombre, salvo que le ponga el tapiz rodante a 40 por hora y suba allí a la criatura y te dediques con un látigo a darle latigazos detrás. Hombre, claro, y lo infartes, pues sí, pero ¿me entendéis? Entonces yo creo que estamos un poco en esta dinámica. Dime, Manuel. No, yo, bueno, por intentar defender un poquillo, lo único que sí me ha gustado, aunque ha faltado mucho detalle en todos los artículos, por lo menos lo que me gusta que lo habéis comentado es que solo incluye técnicas activas, por lo menos nos hemos quitado ya el hecho de meter técnicas pasivas dentro de la fisioterapia y de hecho las considera, como bien habéis dicho, como placebo o grupo control. Entonces, por lo menos se debe ese ramarazo de no, por lo menos estos pacientes hay que moverlo, hay que hacer que ellos se muevan. Muy bien, vamos a sacar algo positivo. Muy bien. Y todas las intervenciones que comentan son siempre activas. Que bueno, aunque revisan por ahí un tipo de masaje, que yo no sé qué tipo de masaje es porque tiene un nombre muy raro, que también mejora muchas cosas y pasan por encima. Pero ese dice que no mejora, pero también está autopercibido. Claro, entonces al final es que sí, que a mí me dé una freguecilla, claro, eso siempre... Pregunta que cómo está claro, la gloria. Mejora la calidad de vida estupendamente, vamos, tú. Bueno. Por eso te digo que también dan una de cal y otra de arena con lo de las técnicas activas y pasivas, porque es verdad que dicen, nosotros no lo revisamos, pero que luego sepáis que hay por ahí estudios como este masajillo de nombre raro que no sé cuánto. Entonces, bueno, sí, yo coincido contigo, Manuel, por lo menos nos hemos quitado de en medio ya todo lo pasivo. Que también te digo una cosa, lo pasivo tampoco se tiene que demonizar primera. Es decir, que habrá técnicas de estiramiento, por ejemplo, que puedan ser eficaces en pacientes con enfermedad de Parkinson y que tampoco haya que quitar de en medio. Es decir, que tampoco hay que pasar al otro límite, que no, que es cierto que hay retracciones musculares, que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿es solamente estiramientos? Pues no. Ahora, ¿nunca estiramientos? Pues tampoco. Es decir, que los fisios somos muy radicales. Es que es como, vamos a ver.
Que al final el foco lo ponen dentro del trabajo activo. Obviamente, dentro de una sesión se hacen 1000 cosas, pero bueno, por lo menos que vean que el grueso, o por lo menos la parte principal del tratamiento, tienen que ir enfocados a tratamientos activos. A ver, si yo me compré, una vez que fui a la estación de autobuses, un libro así de gordo de stretching, que eso era, el stretching era todo lo que yo allí, con más contento con mi libro que me lo compré en la estación de autobuses, que todo, y ahora ya el stretching es que va a ser grupo control, y es como, vamos a ver, tampoco es que pasa de un extremo a otro, porque además, también en la fisioterapia de la EME, famosa y moderna, también hay muchas técnicas pasivas, entonces tampoco, vamos, no, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bien, eso sería la fisioterapia convencional. ¿Qué más cositas han analizado esta gente que hayan creído que pueda ser interesante? Han sido 12, lo digo por si la gente quiere llegar a la cuenta. Hemos empezado con la fisioterapia convencional y luego pasamos al entrenamiento en resistencia. ¿Vale? ¿Qué os parece lo del entrenamiento en resistencia? Si os parece pues algo. Va muy bien, pues que va muy bien para la resistencia. Claro, sí, la verdad lo que entrena mejora. Claro, es que sí, la verdad es que luego la conclusión, ahora veremos, es bastante curiosa. El entrenamiento en resistencia, uno de los hallazgos interesantes es que mejora la resistencia, pero vemos que, ahora lo tratamos un poquito más despacio, las escalas en las que se ha visto que se mejora tampoco son escalas que yo consideren que tienen una carga de resistencia brutal, que eso también me llama la atención. No hay dentro del output en los que se basan para medir los efectos de las técnicas, no sé si vosotros habéis visto alguno, pero yo no he visto escalas que consideren... Usan el 6 minutos, el test de los 6 minutos. Pero 6 minutos como una... Sí, pero es que se supone que es algo al estándar. Ya, pero volvemos a lo mismo. Es decir, coño, que 6 minutos no llego yo a armar. Entonces, claro, es que ahí tenemos, yo creo que también un problema con el entrenamiento en resistencia. Sí, a mí lo que me parece también un poco es que como solo lo que hablábamos antes, como solo se centran en la escala, pues al final la escala gol estándar de resistencia, porque es la única que te deja el tío andando un rato, es la de los 6 minutos, pero para mí verdaderamente a lo mejor echarme tierra encima y que vengan ahora los estudiosos a pegarme, pero a mí la escala, o sea, el test de los 6 minutos me sigue pareciendo un test de velocidad, que sí, que tiene la parte de resistencia Yo estoy contigo. Bueno, ¿cuánto has andado en 6 minutos? Pero lo que mide al final es cuántos metros has hecho en 6 minutos. Con lo cual, sí, yo en resistencia le metería... Pero a lo mejor tiene un componente de bloqueo de la marcha, o a lo mejor tiene un componente de automatización, o a lo mejor tiene otros componentes. A mí me parece que mide bastante más la velocidad que la resistencia, porque 6 minutos, como tú dices, no es significativo en cuanto a resistencia. Yo clínicamente, es decir, en cuanto a potencia de efecto, a mí que venga quien quiera y me diga que es algo estándar de lo que sea, pero a mí desde el punto de vista clínico, un 6 minutos walking test, lo he dicho ahí en Spanglish, a mí no me parece una prueba de resistencia que sea significativa, pero vamos, es que 6 minutos donde llego yo andando, es decir, 6 minutos no. De hecho, ahora estoy haciendo yo el curso del colegio de fisio de ejercicio físico, que voy a ver si me hago yo especialista ahora en ejercicio físico, y empiezan a hablar de aeróbico a partir de los 18 minutos. Es decir, vamos a echar por lo menos un cuarto de hora andando, ¿sabes? Por lo menos un cuartico de hora, que te da tiempo ahí a la panadería, aunque te sientes, y eches luego el otro cuarto de hora de vuelta. Pero es verdad que el entrenamiento de resistencia meten 17 estudios con una N que creo que supera los 600, y al final lo único que te dice es un efecto más o menos grande en el 6-minute walking test, que dice, bueno, sí, claro, se ha hecho un entrenamiento de resistencia que por lo menos te mejore el 6 minutos, bueno, pues vale, me parece bien, pero ya os digo, no lo tengo claro. Y luego, por supuesto, tampoco tengo clara la diferenciación con otro tipo que es el de ejercicio aeróbico. No sé si a vosotros os ha quedado claro cuál es la diferencia, no. Porque al final, ¿dónde separas tú el entrenamiento en resistencia del entrenamiento aeróbico? Sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Porque en otras poblaciones a lo mejor podemos decir, bueno, Juan, es que hay fuerza-resistencia, ¿no? Y a lo mejor estamos trabajando en entrenamientos de resistencia más relacionados con fuerza. No creo porque el output es el 6 minutes, con lo cual el 6 minutos no creo yo que mida fuerza. Pero además que eso, que en enfermedad de Parkinson al final
el entrenamiento en resistencia y el entrenamiento aeróbico, yo creo que se solaparían mucho, ¿no? Se solaparían mucho. A mí me pasó igual, sí. Claro, que digan que el entrenamiento aeróbico mejora los síntomas motores, equilibrio y paso, pues se solapa bastante. Yo no sé exactamente porque igual que definen más o menos lo que es la fisioterapia convencional, aunque la definan utilizando el término tradicional, ¿no? Que no es que sea muy científico, yo creo que en aeróbicos que no definen nada directamente. Yo creo que no dicen... No hay carga. Ni en resistencia tampoco hablan nada, ni de carga, ni de nada. Si en inclusión de criterios se saltan las dos. Claro, y sobre todo también, ahí se solapa también con el baile. Porque al final volvemos a lo mismo. ¿El baile no es ejercicio aeróbico? No lo sé. Bueno, ya depende. Imagino que ahí sí que dependerá de la carga. Yo entiendo que los entrenamientos de aeróbicos sí que tengan un foco en el gasto cardíaco, ¿no? En cómo estás de pulsación y demás. Y en baile no están tan puestos en eso. En baile es que te lo pases bien, ¿no? Me imagino yo. No, yo creo que el baile va más por el de quién va más abajo, que diría la moda. Claro, el baile yo creo que lo hacen más un poco por el rollo de los estímulos externos, la ritmicidad. Sí, yo creo que va más por ahí. Sí. Y porque luego además miden calidad de vida. Yo creo que ahí hay ya como un poco más en contexto social, quizá, ¿no? Claro. Que en aeróbico. Más en un contexto no fisioterápico puro, sino ya me meto ahí a algo más transversal. Y el aeróbico sí sea en el contexto de vamos midiendo pulsación. Bueno, porque si no puedes saber si está haciendo aeróbico, entiendo yo. Claro, pero en cinta... Lo que nos falta es hacer todo ese... Claro. Esa revisión que han hecho ellos, ¿no? Y ver qué pone en los 500 artículos que han revisado. Lo que pasa que, claro, que se supone que para eso están ellos. Claro, un resumencillo por lo menos de por qué me separan la categoría de cinta, rodante y aeróbico. Cuando todo el mundo, cuando va a hacer aeróbico al gimnasio, se pone la cinta. ¿Me entendéis? Entonces, al final... es lo que os digo de las categorías, que las categorías te suenan como muy lógicas, pero luego cuando reflexionas un poquito dices, ¿por qué los ejercicios aeróbicos como tal van a ser una categoría distinta a la cinta de marcha? O sea, ¿qué tiene la cinta de marcha que no tengan los aeróbicos? Que tengan los... Es decir, si estamos haciendo hincapié... Yo creo que el foco que han hecho, ¿no? Claro. En el estudio que ellos han metido en una u otra categoría, pues seguramente hay algunos que tengan más el foco en cinta de marcha y observen más pues parámetros como los que luego pone, ¿no? De velocidad de marcha, de bloqueo, y van más centrados hacia la forma de andar y no tanto a la resistencia ni a la capacidad aeróbica. Y en los aeróbicos al revés, es como que están más centrados en la capacidad aeróbica y no tanto en lo otro. Yo lo veo un poco por ahí, y sin haberme leído los artículos que ellos lo que a mí cada uno. Me llama la atención, Yolanda, es que luego no mejoren los test de una forma que ellos puedan decir que se solapan. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque marcan muy bien no, con la cinta mejora esto. Claro, entonces es como decir... Yo creo que es porque no se mide ni siquiera. No se miden en los artículos primarios. Claro, entonces ahí estamos teniendo un sesgo importante, porque al final si tú utilizaras artículos que utilizan las mismas medidas, podrías comparar y decir, pues fíjate, ha mejorado el equilibrio, el best test o lo que es el mini best, por ejemplo, y ha mejorado más en los ejercicios aeróbicos que en la cinta de marcha. Pues fíjate, será porque a lo mejor la cinta de marcha iban agarrados y entonces, pues claro, el equilibrio, pues tal y que cual. Claro. Pero claro, como partimos de la base que los estudios cada uno utiliza las escalas que le sale del pitorro, pues claro, es que a ti te dicen, claro, la 3000 mejora no sé qué, y tú dices, ¿y por qué no mejora lo otro? No es porque no lo mejore, es porque no lo han medido. Es porque no lo han medido. Claro, entonces ese sesgo... De hecho, yo me lo leí hace unas semanas cuando lo envié y no lo recuerdo bien dónde estaba, pero yo recuerdo que eso lo ponían ellos en el artículo, que había parámetros que en ciertos tipos de estudios no se habían medido. Por ejemplo, sí recuerdo que se hablaba mucho de la calidad de vida cuando hacía la discusión y decían que la calidad de vida había muchas cosas que no demostraban ni que mejorara ni que empeorara, pero porque no se había medido. Claro. Entonces yo creo que ese es un sesgo muy importante porque al final el que pone en cinta de marcha mide si mejora la marcha, pero no sabe si mejora otras cosas. Entonces... Claro, y vamos más allá. El que ponen en cinta de marcha mide el 10 metros, pero no te mide el 6 minutos. Claro. ¿Qué dices tú también? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué narices el entrenamiento en tapiz rodante? Otra cosa es que lo hayas medido
y me diga, uy, pues mejora en 10 metros, pero no mejora en 6 minutos. Qué cosa más rara, ¿no? Y eso sería interesante decir, oye, pues fíjate, los enfermos de Parkinson, cuando tú los pones en la cinta con estos parámetros, te mejoran en velocidad explosiva en 10 metros, pero luego a largo plazo no te mejoran. Eso sería muy interesante. Sería como, oh, qué guay, vamos a pensar por qué se produce eso. Pero no, la razón es que no se ha medido. Entonces, claro. Es que no lo han medido. Te dicen que el treadmill, sí, sobre todo, te va a dar mejoría en 10 metros, y luego, sin embargo, el entrenamiento en resistencia sí te da mejoría en 6 minutos. Y tú dices, ah, claro. Entonces, un fisio de pacotilla que se haya leído esto así, que vaya a lo rápido, dice, ah, pues si yo quiero mejorar resistencia, no es la cinta es para el 10 metros. Tengo que subir. Y tú dices, vamos a ver, chiquillo, no, vamos a la fisiología y vamos a la hipótesis, no a lo que sale en el artículo, que al final tiene ese problema. Por ejemplo, con el baile ocurre lo mismo. El baile sí mejora el equilibrio, mejora la BBS, la VERG, que es el gol estándar, aunque la VERG y el baile yo no sé en qué se relacionan, pero bueno, porque la VERG es estática como ella sola, pero luego, por ejemplo, no mejora... Bueno, pero parece que ahí sí hay transferencia. Claro, por lo menos ahí parecería, ¿no?, que hay transferencia. Y bueno, el baile no lo habíamos sacado todavía. El baile es muy, muy chulo porque es fostro y no sé qué otro baile es que... Y una cosa también americana muy rara. Muy rara, que bueno, que eso luego también habría que ver la generalización que se puede hacer a población española, porque yo no lo veo claro lo del foxtrot y el dancehall ese, pero bueno, por lo menos bailar. El tango Sí, el tango está de moda. Sí nos gusta. Pero claro, el tango, ¿qué se parece el tango a una sevillana, a un choti o a, yo qué sé, o al reggaetón, ¿no? Entonces, en fin, el baile también es una cosa que habría que analizar más despacio, porque yo creo que el baile tiene más potencial del que sale aquí en este artículo, por lo que comentaba Yolanda antes, de la automatización, del ritmo, que sí se ha descubierto y lo hablaremos durante el ciclo de neuroconciencia, que el ritmo, por ejemplo, sí tiene unos efectos positivos cuando se marcan ritmos a la hora de tener precisamente esos bloqueos y de facilitar el inicio. Sin embargo, fijaros, en este artículo no dicen que mejore el freezing. Es una cosa que me llama un poco la atención, que no mejora... Pero porque creo que tampoco se midió. Sí, la miden con una escala, lo que pasa es que yo no la conozco, Aquí sí es verdad que me pilláis con la FOG-Q, que no sé exactamente qué es, será la freezing, no sé qué en este momento. Freezing of Gate, me imagino que será. Pero aquí me habéis pillado, no sé qué. Es un cuestionario, yo sí busqué lo que era, es un cuestionario que... Sí, pues lleva una Q, será... Que te dice cuántas veces estás bloqueado. Es decir, es como contear cuántas veces has sufrido freezing a lo largo del día. Sí, entonces yo ahí me llama la atención que con eso no haya... Pero claro, si es un cuestionario, pues bueno, ya sabemos todos los cuestionarios, la validez que tiene luego desde el punto de vista, bueno, de traslación. Porque al final, pues bueno, estos pacientes tienen también otras limitaciones. Pero bueno, es verdad que el baile, pues somos muy fan del baile. La Fundación AISE bailamos mucho, los fisios y los pacientes, y todos bailamos mucho, con lo cual, pues nos gusta que por lo menos haya sacado una relación importante tanto con las escalas de equilibrio, con la BBS, como con con la TUG también, que también me ha llamado la atención. Sí, para caminar, la velocidad en caminar. Que eso, bueno, no está mal tampoco. Es decir, bueno, el Get Up and Go y algunos de estos también han salido en guay, así que bueno, pues ya está. A bailar todo el mundo. Bien, otra tipología. Entrenamiento en estrategia. Yo esto no me he terminado de enterar qué es. A ver si vosotros me clarificáis un poquillo, Manuel, Yolanda, porque yo el entrenamiento en estrategia tiene una N muy alta, son 14 estudios que meten, pero no me entero yo muy bien de qué es esto. No sé si vosotros entráis. Yo creo, espérate un segundillo, pero lo voy a comprobar, ¿vale? Incluye como secuencias motoras complejas. Yo quiero recordar que el año pasado tutoricé un TFM y que era de freezing en marcha, y utilizaban como estrategia para salir de los bloqueos. Es decir, cuando la persona tenía un bloqueo, pues se le decía mira al suelo y da un paso, pasa la línea del suelo que tenga, o gira en el sentido antihorario 45 grados, no sé qué, como que te llevaban la atención de la persona completamente fuera de la marcha. 45 horas a 45 grados, Manuel. 45 grados. Cuando no tendría que dar vueltas, el pobre, 45 vueltas en sentido antihorario, y ya está. Hombre, eso le mejora seguro el freezing, si lo tienes 45 horas dando vueltas, el pobre paciente te mejora. Lo que estaba comprobando ahora mismo es que no mejora en el freezing,
para estos estudios, que si te vas, las estrategias estas que yo las tenía muy focalizadas en bloqueos de marcha, entonces esos bloqueos de marcha, como eran estrategias un poco corticalizadoras de cuando tengas el bloqueo, haz no sé qué, ¿vale? Que era como llevarte la atención fuera e intentar quitar ese momento de bloqueo para luego volver a sacar el automatismo, no mejoran el freezing. Así que o bien estoy yo Sí, confundido. pero claro, la cosa es que dice que incluye el queuing, que es como una cosa parecida a las autoinstrucciones, las claves. Entonces, claro, eso en disociación automática voluntaria es un poco raro. Yo eso no lo he terminado de ver nunca, porque una cosa son las claves externas que tiran de motivación Sí, pero extrínseca. son claves externas. Las claves contextuales siempre, pero él no se las tiene que dar, ¿no? Sí. Ah, vale. No, yo lo que entendí por cómo lo definen, si queréis busco la definición, la leo. Por lo que leí cuando la definían, era claves, pero claves perceptivas o temporales o de estímulos externos, espaciales. En plan, yo entiendo, pues si te bloquea, el cuenta 1, 2, 3, ¿no? O el mira no sé qué y lánzate hacia tal. Me pareció un poco parecido a algo que yo he visto, no me acuerdo quién me lo contó, que empiezan a hacer con algunos pacientes para los bloqueos, como con especie de punteros láser que le van marcando como a dónde tiene que llevar el paso, ¿no? Como... Sí, que son claves externas Claro. siempre, que no son externas, autogeneradas, digo, pero como sean autogeneradas, no. normal que no mejoren el freezing. Ahí tengo Claro, yo mira, también la duda, porque no sé si meten todas, o sea, durante la marcha también meten las claves externas por lo típico de las que ha salido, lo que habéis comentado, los bastones con láser o cualquier tipo de estímulo externo, o solo son como estrategias cuando se produce el freeze, cuando se produce el bloqueo. Entonces ahí es donde Sí, me extraña. pone que particularmente en marcha. Mira, lo que dicen Claro. literalmente en la parte que los definen es que incluyen estrategias para secuencias motoras complejas y claves, intervenciones dando claves que usan estímulos externos, espaciales o temporales asociados con el inicio, el mantenimiento de la marcha. Sí, al final son disparadores externos, tirando de premotora. Vale. Bien, pero vaya, Eso entonces es no me cuadra externo. que no mejoren el freezing. Entonces ahí tenemos una... Ese es No, el pero es muy problema. curioso que no mejora el freezing, pero sí mejora el TUG. Sí, que también es un poco raro. Sí, es Es un verdad. poco raro, es decir, generalmente una de las cosas que más limita un time up and go es el que no inicie. Sí, el inicio. Sí, el inicio. El bloqueo en el inicio, o por lo menos yo en... A lo mejor es que le pegan un clínica empujón a la silla o algo, porque si no, no me lo no explico pone, mucho. No lo pongo. Sí, es verdad Sí, que no pero- mejoran el freezing, pero porque yo creo que es que el freezing, al ser con el cuestionario, Es que es difícil de medir. sí, es difícil de, por lo menos de comparar. Yo creo que ahí es difícil de comparar. Pero bueno, ya está. Simplemente pues para los oyentes que sepan que este entrenamiento en estrategias, según los autores, con una N, ya os digo, mayor de 350, dice que mejoró significativamente equilibrio y los parámetros que estaban relacionados con el paso, pero, vamos, sobre todo velocidad de paso, el time and go que decía Yolanda, pero que no tuvo efectos significativos en la congelación, ese bloqueo de inicio que nosotros aquí llamamos freezing. Bien, pues ¿cuántas nos quedan? No nos quedan ya tantas en realidad. Hemos visto la training, No. dance, nos quedaría la hidroterapia. Artes marciales. Bueno, vamos con la hidroterapia. La hidroterapia tiene 8 artículos, tiene una N bastante más pequeña, unos 230, y parece ser que lo que mejoró mucho la hidroterapia fue el time up and go, que tampoco tiene mucho sentido. Porque la hidroterapia, tal y como yo la entiendo, a no ser que fuera balneoterapia o cualquier cosa rara, en la balneoterapia hay descarga, ¿no? Y hay como, no lo sé, en la hidroterapia no lo sé, no sé por qué únicamente, o sea, entiendo que mejore, pero que sea la clave el time up and go, no lo sé. A mí, Juan, a mí lo que me parece también con el time up and go, porque además mejora en casi todos los tipos de técnicas, el time up and go mejora. Es que en el time up and go existe un efecto de entrenamiento importante, porque tú la primera vez que lo haces, como que estás un poco fuera de onda de tengo que levantarme, de ¿qué estoy haciendo? y correr esto lo que pueda, ¿no? Entonces cuando el otro te dice, has tardado 15 segundos, la siguiente es como, hostia, ya te has picado. Sí. voy a ver si tardo menos, ¿no?
Sí, puede Entonces ser. yo creo que también tiene ese efecto motivacional Entrenamiento, sí, y de quizás. entrenamiento. Es decir, Todos estamos muy acostumbrados a que si nos miden el tiempo nos piquemos un poco, ¿no? Es como que Claro. es muy... Eso lo tenemos todos muy metido en eso. Y otra cosa que no sé si os ha llamado la atención, porque yo tampoco termino de verlo, si te vas a la metodología, pone literalmente hidroterapia y los estudios que usan doble tarea, entrenamiento en doble tarea, fueron separados en 2 categorías diferentes. Yo, Tampoco las veo yo tan parecidas en ya, ese sentido. no... O sea, es como yo si me dices doble tarea y hidroterapia, entiendo perfectamente la diferencia entre las dos. Bueno, no No, creo que se no. refirían a eso. Yo creo que eso es como que separaron cada una de esas en 2. Pero bueno, es verdad que a mí no me quedaba tampoco muy claro. Lo que pasa con la hidroterapia es lo mismo, que yo no sé si vosotros habéis encontrado exactamente a qué se refieren, pero yo no. No sé si ponían a la gente a hacer largos, si esto es natación, si esto es cinesiterapia en agua, si esto es... No sé lo que es. Entonces, Claro, básicamente porque es que hidroterapia puede ser desde poner al paciente a en flotar agua caliente, claro, a flotar, a sí. que se muera allí vivo A que se ahogue largo. haciendo largos, claro. Entonces, Entonces, hidroterapia lo único que tiene es agua. O sea, cualquier cosa que le haga al paciente con agua es hidroterapia. Entonces, claro. Y sobre todo me llama mucho la atención eso, que simplemente es un efecto moderadamente así en el Time Up and Go, que yo creo que bueno, en principio, de todas las escalas debería ser quizá no sé, la que menos dependiente sea de hidroterapia. Pero bueno, lo dejamos ahí porque la gente lo sepa que es lo que el hallazgo que se hizo. Bien, a mí me gusta mucho también la Nordic Walking, que está muy de moda ahora, andar a lo nórdico, con mechas nórdicas como la mode, que esto lo mejora todo lo que tenga que ver con los motores, con el equilibrio y con paso, principalmente. Entonces, bueno, quizá aquí, pues dentro de que no sabemos muy bien ni dosis ni nada de esto, pero bueno, por lo menos la marcha nórdica sabemos lo que es y sabemos, pasa un poco como con la cinta de marcha, ¿no? Quizá, bajo mi punto de vista, sea más ecológica que la cinta de marcha, porque al final, pues ya está, se parece más al caminar en una superficie que no se desplaza, sino que el que te desplaza eres tú por rozamiento y el que tienes que cerrar cadena y apretar y empujar eres tú. Entonces yo creo que aquí sea interesante. Y bueno, mejora tanto la Verge como también la 6 minutos. Y ves, aquí esto por lo menos me cuadra algo. Sin meternos en cómo de rápido van, si los tiraron por cuesta arriba, por cuesta abajo, si por medio del campo, no lo sabemos bien, pero por lo menos, bueno, pues es un ejercicio aeróbico, es un ejercicio de marcha, es un ejercicio que incluye equilibrio, es un ejercicio que al meter los bastones, como comentabais antes, también tiene ese componente instrumental que a lo mejor ayuda a dar ciertas claves extrínsecas que puedan ayudar también. Entonces, a mí en principio este apartado me cuadra más. No sé qué pensáis vosotros. Está cierto componente también del ritmo en el sentido de claro, los bastones, los bastones, un brazo, el otro. Sí, meterle sí. ese componente de secuencia o de ritmo. Sí, a mí también me cuadra. Y también subrayo eso, lo que tú has comentado de mucho más ecológico que el tapiz de marcha, sobre todo porque después es perfectamente extrapolable a la vida. Ayuda, ¿no? Y a una ayuda de marcha. Claro, eso es, que tú puedes decirle a la persona, mira, te vas a comprar el pan haciendo marcha nórdica, porque es que marcha nórdica es andar con 2 bastones, que es que tampoco es, entonces, que al final que claro, que tu marcha nórdica es, pues venga, pues coge 2 bastones y tira para adelante. Entonces es verdad que a mí, si tuviera que elegir entre el treadmill y la Nordic Walking, lo tengo claro, es decir, a mí me parece mucho más ecológica. Si es cierto que requiere, y bueno, eso Yolanda, en Parkinson es verdad que no suele haber tanta alteración de la métrica y este tipo de cosas, pero bueno, también requiere cierta coordinación, cierta métrica, cierto ritmo, que si el paciente lo adquiere, pues va a ir muy bien porque va a ser un gran facilitador, pero que si ya se encuentra alterado, pues es verdad que puede haber pacientes que se hagan la picha un lío, como decimos aquí, con los bastones, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros tenemos buenas experiencias con este tipo de marcha y parkinsonismo, ¿no? Sí, yo por lo menos los pacientes que nosotros hemos tratado y que hemos utilizado este tipo de ayuda, creo que han sido bastante útiles y lo que dice Manuel, sobre todo muy generalizable y muy ecológico, ¿no? Sí. Sí, yo la verdad que aquí no me voy a meter con ellos porque de todo lo que han hecho creo que lo de la marcha nórdica por lo menos a falta de eso, de parametrizar bien, de ver. También os digo que han sido solo 3 ensayos los que han analizado, que fijaros que los estamos nosotros aquí echando por las nubes y sin embargo de todos los miles
de artículos solo tiene una N de 73, que es nada y menos. Cuando es verdad que es una cosa... Yo creo que ahí es una de las intervenciones que quizás te propongas con los pacientes que están mejor, que eso también te puede hacer un sesgo. Sí, tú te planteas una marcha nórdica, hombre, claro, implica que el paciente tiene bastante capacidad de marcha, claro. Está implicando ya con pacientes que están mucho menos afectados y a lo mejor con pacientes más afectados. Sí, pero en el tapiz rodante ocurre lo mismo, Manuel. Un tapiz rodante ya una persona con un patrón flexor muy exagerado, con una bradicinesia muy exagerada, le tienes que poner el tapiz de marcha a 0,1 por hora. Es decir, como te pase un poco, pega un bocazo. Claro. Si te metes en la mayoría de intervenciones que analizan, porque el baile igual, el tai chi, 3/4 de lo mismo, meter en la piscina a alguien que esté en una fase avanzada de Parkinson, poca se te hace una bolilla el pobre, claro. Sí. Bueno, pues vamos a las artes marciales, que esto también es muy gracioso, la de las artes marciales, sobre todo porque uno se imagina ahí a los pacientes de Parkinson pegándose guantazos y patás, porque aquí, claro, artes marciales suena a como que te voy a pegar una paliza, pero no, las artes marciales aquí son cosas un poquillo más tranquilas como el tai chi, ¿vale? Entonces, el qigong. Y el qigong y todas estas cosas que, bueno, a mí me hace mucha gracia porque ya os digo, yo como soy un cateto de pueblo, a mí me hace artes marciales y me acuerdo de Bruce Lee. Pero bueno, parece que el qigong y el tai chi también son artes marciales, con lo cual, bueno, al final son patrones de movimiento preaprendidos, con lo cual a lo mejor el paciente tiene cierto control y cierta confianza a la hora de la ejecución. Son también secuencias, implican a grupos amplios de articulaciones y de musculatura. Bueno, suelen realizarse también en grupo, son un movimiento lento ya de por sí, es decir, nadie piensa en alguien haciendo tai chi, qigong a mucha velocidad, con lo cual con la bradicinesia pues se pueden llevar bastante bien. Suelen ser además ejercicios en los que la base de sustentación tiende a estar bastante abierta, bastante baja, como muy centrado, muy en la tierra, ¿no? En apoyos bajos. Entonces, pues bueno, no me extraña que también tenga efectos positivos. También es verdad que se incluyen pocos artículos, para mi gusto, solo 11, aunque la N es muy amplia, se ve que es que esta gente hace pocos estudios, pero con N alta. Y bueno, pues ya está, mejoran más o menos. 600, Y casi 600 en 11, o sea, es que salen casi a 60 participantes por estudio. Y bueno, pues y también mejora el Time Tap and Go, que eso mejora con todo. Parece que haga lo que haga. Es que eso os iba a preguntar porque desde mi conocimiento, todas estas que están comentando son ejercicios bastante estáticos en el sentido de movimiento de los pies. Yo si te soy sincero, Manuel, y aquí peco ya de ser malo porque ya solo llevo 1 hora y media, pero a mí lo del Time Tap and Go me suena a efecto entrenamiento en el test. Llámame malo. Eso te lo he dicho ya hace un rato. Ya, pero por si Manuel no tal, es que no sé, yo el Time Tap and Go es que es un test que no me gusta mucho porque además que tienes que repetirlo por protocolo y aparte de repetirlo por protocolo es que yo creo que es de los típicos test que van muy bien con entrenamiento en el test. Entonces yo creo que más de un fisio y más de 2, cuando sabe que tiene que pasar el test, bueno, pues entrena alguna de las componentes. Primero prueba y luego ya lo mide. Claro, y tiene algunas de las componentes que son muy fáciles de todos los días hacer una huertecilla, ¿sabes? Dentro del protocolo de tratamiento, hombre, levantarse y salir andando, eso es algo que se puede, ¿me entendéis? Entonces, en fin, de forma enmascarada es bastante fácil de entrenar en el test. Pero bueno, en principio, un 10 metros también, y en principio el 6 minutes también, tampoco, yo no sé por qué 6 minutes, yo lo digo así, el 6 minutos también, que cuando me sale el cateto que llevo dentro, yo, sí, el 6 minutos, o el 6 minutes. También es bastante entrenable y sin embargo no ocurre lo mismo, pero en el Time Tap and Go sí me llama mucho la atención, ¿no? También mejora la velocidad del paso, que yo en Tai Chi, en Qigong y todas estas cosas, yo no sé por qué mejoran la velocidad del paso, porque ahí no se anda, y si se anda muy despacito, abriendo las patas así muy lentamente, y es como, o sea, a mí, si me hablas de este tipo de disciplina, lo último que se me viene a la cabeza es la velocidad, pero bueno, parece que mejoran la velocidad del paso. Y también la longitud de la zancada. Eso sí, ¿ves? La longitud de la zancada sí, porque es verdad que son ejercicios que se hacen espatarrados. Normalmente muy espatarrados, con lo cual que mejora el control en base ancha.
no me extraña, porque además tiene mucha flexión de cadera, tiene mucha flexión con abducción de cadera, tiene mucho paso de peso a un hemicuerpo a otro, entonces me suena coherente, pero lo de la velocidad no me suena tan coherente porque ya os digo, porque el yoga, por ejemplo, que también está muy cercano a este tipo de disciplina, la gente que hacemos yoga no nos caracterizamos precisamente por una velocidad de movimiento brutal. Más bien lo que se pide es acompasar con respiración, inhalación, exhalación, este tipo de cosas que en Tai Chi, por ejemplo, también es la base del tratamiento. Entonces, no te vas a poner a hiperventilar ahí súper rápido para hacer los ejercicios corriendo, ¿no? En fin, me llama la atención, pero bueno, creo que tiene potencial, por lo menos, y ya está. Y creo que tiene ese componente lúdico. Le pasa un poco como al baile, ¿no? Quizá, no sé qué opináis, pero creo que al final pues, el Tai Chi también tiene ese componente de movimiento suave, tal y que cual, de, bueno... Un poco de no tanto terapia. Global, no efectivamente. terapia. Y quizá no se parece a la terapia tanto. Claro, es algo más... Sí. Eso, que cualquier persona va a... Mira, mira, está haciendo Tai Chi Kun. Claro, está infiltrado. Cualquier persona al final se apunta a este tipo de cosas y no está en terapia, ¿no? Bien, pues ¿cuál nos queda, chicos? Yo creo que casi... Bueno, el entrenamiento de equilibrio, que mejora el equilibrio y el paso, que eso, pues bueno, está muy bien. El Balance and Gait Training mejora el balance y el gait. La doble tarea también. Y la doble tarea la hemos comentado, pero la doble tarea es que no mejora muchas cosas, ¿no? No le sale muy bien. Yo no sé lo de la doble tarea. Ahí me he sentido yo un poco dolido, porque doble tarea es de las cosas que más trabajo yo en enfermedad de Parkinson, con lo cual ahí me ha dolido un poco. No sé exactamente a qué lo achacáis vosotros. Quizá por ir terminando la revisión, que ya ahora nos queda el Ser Gaming también. Pero, ¿qué pasa con la doble tarea? Nosotros que somos tan defensores de las dual task. Pues eso a mí me gusta, son 3 artículos solo los que han revisado y ya te digo, a mí sí que me gustaría echarle un vistazo a ver qué es lo que han propuesto como doble tarea para que no mejore nada, porque es verdad que va muy en pro de la automatización, de tirar de automatismo, de quitar la atención y facilitar un poco, ¿no? Que pueda salir del bloqueo. Entonces, si os parece, podemos hacer, como yo soy tan defensor de la doble tarea para este tipo de patología, venga, se nos va a ver aquí un poco el plumero, vamos a revisar los 3 artículos, los sacamos de la bibliografía y hacemos un anexito a este programa, otro día en plan, aunque sean 15 minutos, ¿vale? Porque me llama la atención, es que me llama mucho la atención. Aunque es verdad, sí, a mí me llama también. Aunque es verdad que hablan de solely dual tasking, que es como solamente doble tarea, que yo no sé qué será. Es que me temo a lo peor. Yo no lo he leído, no lo quiero ver, pero me temo a lo peor en tipo ponte de pie mientras cuentas hasta 10 o cosas de estas, ¿no? En las que te meten automatismos cognitivos como si no fueran automatismos, estas cosas. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda, si os parece, y le podemos hacer como una revisioncilla, porque es verdad que de todos los parámetros quizás este sea el que más me ha a mí dislocado un poco. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Pues si os parece, como son solo 3 artículos, que tienen una línea más chiquitilla, pues los podemos sacar y ya está. Y hacemos un comentario breve, en fin. Lo metemos aquí justo. Aquí justo. Ahora aparecemos vestidos de invierno con las bufandas y decimos... ¿Vale? Bueno, lo podemos hacer incluso para la semana que viene, así aprovechamos y ya tenemos más cosas de las que hablar. Claro, en la apertura del en Primus non nocere, porque es que claro, Primus non nocere, primero no hagas daño, pues no hagas doble tarea, podría ser esto, porque no vale para nada. Entonces me da un poquito de pena que la doble tarea con los defensores que somos de la interfaz cognitivo-motora en la Fundación AISE, pues que nos quiten las dobles tareas del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, el Ser Gaming. Vamos a tirar abajo esos 3 artículos. Venga. Eso lo vamos a tirar abajo, ya ves tú, pero rápidamente. Ya ves tú, lo estamos tirando abajo ya y no lo hemos leído. Lo estamos criticando y no lo hemos leído. A ver, no se nos nota a nosotros el plumero tampoco, ¿sabes? Manuel, tú que eres el joven del grupo, el moderno, el dinámico, Ser Gaming. ¿Qué es el Ser Gaming? Pues Ser Gaming no tengo ni idea porque no hablan absolutamente. Hombre, Manuel, nada, exercise y gaming. Ya, hombre, Juan, lo entiendo, pero que te digo que en el artículo no se detalla. No se detalla. No sabemos si es la tabla, si es la videoconsola, no sabemos. No sabemos lo que es, a eso me refiero. Eso sí es verdad. Intuyo porque, como había comentado, será introducir esas nuevas tecnologías y esa gamificación de los ejercicios. Intuyo que tirará un poquillo por ahí. Sí, sobre todo porque mejora calidad de vida, básicamente,
bastante fuerte en el EQ5D, pero ya está. Tampoco pone que no mejore otras cosas. No, sí, el Time Map and Go, por supuesto. Bueno, el Time Map and Go. El Time Map and Go, lo único que no lo mejora es la doble tarea. La doble tarea no mejora ni el Time Map and Go, pero todo lo demás sí. Pero bueno, la Verge y calidad de vida parece que sí. Bueno, yo creo que calidad de vida, pues jugar cositas siempre viene bien. Pero bueno, yo es que en nuevas tecnologías no estoy muy puesto, entonces tampoco puedo, pero bueno, que la gente sepa que nos esté escuchando, que por lo menos calidad de vida y parece que equilibrio, me imagino que se han utilizado alguna tabla o lo que sea, que bien se lo pasan y que se levantan y salen corriendo más rápido también. No sé si del miedo, pero también. Y ya está, se nos queda algo por ahí de las 12 categorías. Luego quedarían las que han incluido como otras de fisioterapia. Oye, a mí esas me han encantado. A mí esas me han encantado. Algunas de ellas me han encantado y yo me declaro el vibrador. Bueno, el vibrador es que ya sabéis vosotros que no vale. Que el vibrador no vale, pero, aunque ahora está muy de moda el vibrador, pero bueno, es que el vibrador estuvo muy de moda en su momento, las plataformas vibratorias, ya lo sabéis vosotros que eso estuvo. Pero bueno, vamos a repasar, a ver si hemos hecho las 12 que comenta el artículo. La fisioterapia convencional, tradicional, por la gracia de Dios del Imperio Romano. El entrenamiento de resistencia, la cinta de marcha, el entrenamiento en estrategia, el baile, las artes marciales, los ejercicios aeróbicos, hidroterapia, entrenamiento en equilibrio y paso, las tareas duales, los jueguecitos de ejercicio, estos virtuales, y la marcha nórdica. Las tenemos todas. Así que venga, en 5 minutos que nos quedan de programa, que no quiero ser pesado un día de fiesta, Manuel, ¿cuáles de las nuevas innovaciones estas de la postdata te gustan a ti? Aparte de... A ver, tú que no han incluido... Claro, de las que no han incluido. A mí el boxeo. Ya me las has quitado a mí también. A mí el boxeo yo te digo una cosa. Y que metan el yoga también. El yoga también. Pero bueno, es que fijaros, con el yoga, yo soy un gran defensor del yoga, lo sabéis. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es yoga? O sea, ¿yoga qué es? ¿Yoga qué es? Yin yoga. ¿Es yoga restaurativo? ¿Es yoga de cagarte en los muertos pisados de la instructora porque que te está matando? O sea, es que yoga es como yoga. Pues es que yoga puede ser desde ponerte a 170 pulsaciones hasta ponerte a 45. ¿La posición del muerto o estás haciendo la Claro, es que el yoga tiene yoga nidra, que yoga nidra es específicamente para quedarte dormido. Y luego tienes un flexibility flow o tienes es que hay 500 tipos de yoga. Entonces, todavía me acuerdo ya del aerobic yoga que empezamos a hacer en el confinamiento. Claro, el Manuel hacía power yoga y se quería morir. Power yoga, eso era power yoga. Que ni él no ha hecho más ejercicio ni ahora con el CrossFit ha hecho más ejercicio que con el power yoga. Entonces, por eso volvimos. El masaje también me ha gustado que aparezca porque el masaje es muy bueno para todo, ya lo sabéis vosotros. Que yo no, pero ponía que no. No es bueno, la verdad que no. No, ponía que sí. Que no, este raro decían que sí, que alguna cosa hacía, pero es que no me sale el nombre, no lo encuentro ahora en el artículo, pero había uno que raro. Que no, espérate que lo voy a buscar yo. Lo que he visto que no mejoraba eran los programas de prevención de caídas, que también me ha llamado la atención, porque hombre, si estás trabajando eso, lo que pasa es que a lo mejor hay un sesgo parecido a lo que ha dicho Manuel antes. A lo mejor eso se utiliza más en pacientes que ya están peor, ¿no? Cuando un paciente se introduce en un programa de prevención de caída, puede ser que es que ya se haya caído bastantes veces. Entonces, a lo mejor, tratándose de una neurodegenerativa, de todas formas, sería lógico que no mejoran. El programa de prevención de caída era unas charlitas. Sí, luego en su casa. Estamos haciendo nosotros. Ejercicio en su casa. Hace ejercicio solo en su casa. Sí. Entonces, eso lo que sí llama la atención es que no sirve lo que no es supervisado y hecho en condiciones. Es decir, si yo te digo, ¡hala, en tu casa está tabla de ejercicio! Y te la mando y ya está, pues evidentemente eso no sirve para nada. Pues sí. Bueno, pues venga, comentarios finales. Yo creo que las limitaciones la discusión y las limitaciones las hemos ido haciendo sobre la marcha, sobre todo las limitaciones que a nosotros nos han parecido y las cosillas que hemos visto más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión y las limitaciones las podemos saltar y pasar directamente ya a, conclusiones finales y vamos cerrando. Así que venga, contadme vuestra vida. Sí, es verdad que lo que sí veo en muchas modalidades y en muchas cosillas de intentar tirar tanto de esa motivación intrínseca, de intentar ir tirando y de intentar tirar mucho de estímulos externos, que eso sí, por lo menos yo en clínica he visto que es bastante
positivo por los pacientes. Es decir, quitarle tanto el foco y quitarle tanto en la tarea y llevártela un poco. Pues, por ejemplo, se me ocurre pues tanto el baile como incluso la hidroterapia, las dobles tareas, el ser gaming, casi todas tienen ese ramarazo de tiro de estímulos externos, de facilitadores externos, que al final neurofisiológicamente tiene bastante sentido en una enfermedad como la enfermedad de Parkinson. Entonces yo, como pincelada, por si alguien nos escucha y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Que nos han reventado el artículo. Pues eso, normalmente los tratamientos que llevan estímulos externos, que llevan facilitadores contextuales, les funcionan muy bien al paciente. Yo, el otro día que estuve en un seminario, el seminario de frontal, que de hecho me pareció muy bonito el fragmento de la película, que es un fragmento de la película Despertares, que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Me pareció muy bonito el seminario frontal que diste tú, ¿no, Manuel? No el que di yo. No, he dicho, me parece muy bonito el fragmento de película que puse. Ah, vale, vale. Que el seminario también fue precioso, eso está por supuesto, pero bueno. Y en el fragmento de la película se veía como gente con mutismo acinético. Obviamente no es el caso, pero sí un poco de acinesia. Y recuerdo que hay Sí, en casos crónicos hay acinesia y puede haber un mutismo acinético perfectamente en algunos tipos de parkinsonismo, pero perfectamente, vaya. De hecho, en Parkinson avanzado se parece muchísimo a los mutismos. Son personas que están calladas, quieta y con cara de, pues eso, incluso esa facie es característica de sin pena ni gloria, aunque ellos sí estén sintiendo emociones, pero que ni siquiera pueden expresar las emociones, pues porque es que no mueven ni la cara. Entonces sí, se parece, vaya, bastante. Bueno, pues en un fragmento de esa película, el investigador, Robbie Williams, sí, ¿no? Robbie Williams. Sí, no el cantante, el actor. El actor. Pues uy, Manuel, ¿tú sabes que a mí me dijeron una vez que me parecía yo al cantante ese? Pues, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí. Cuando llevaba yo mis flequillillos así para arriba, me lo dijeron varias veces. Sí, que me parecía yo a ese. A ese y al malo de Gladiator me dijeron también que me parecía una vez. Ah, bueno. Como dato. Bueno, lo que estaba contando de la película, que no me dejáis terminar. Hay un momento... Estoy probando tu memoria de trabajo. Que decía que, aun perdiendo la voluntad del movimiento, si le lanzabas una pelota, cogía la pelota. Y decía que se apoderaba de la voluntad de la pelota. Que eso suena como muy raro, muy filosófico, pero realmente tiene mucha... Se apoderaba de la voluntad de las pelotas. Eso lo está decía bueno. así. Bueno, Juan, que no... Eso me interesa, ¿eh? Yo, si quisiera apoderarme de alguna voluntad, sería la voluntad de las pelotas, ¿eh? Pero que eso tiene muchísima neurociencia detrás, porque al final esos disparadores, esos parámetros espaciotemporales de la marcha, como tenemos ese problema en ese inicio volitivo, en ese inicio del paciente, pues como que esos facilitadores le daban las claves. Entonces, me parece como una escena muy bonita, muy filosófica en se adueña de la voluntad de la pelota, aunque ha perdido toda su voluntad, pero me parece muy ilustrativo de estos síndromes que causan con disminución de la motivación intrínseca hacia el movimiento, esa cinesia, esa... Muy bien, Manuel, estupendo. Muy bonito. Me gustan siempre las citas. No sé, esa película la comentamos en cine, ¿no? Y neurociencia en alguno de los capítulos. Sí, Manuel no la había visto. Y Manuel no la había visto, fíjate, y ahora la ha visto y le ha gustado. ¿Cuántas cosas que le decimos a Manuel que tiene que probar que le van a gustar? Nos dice que no y luego cuando las pruebas que sí. Verás tú, Manuel. Verás tú. Yo no digo nada. Y bueno, pues ya está. Bueno, yo sí, una cosilla que sí quiero mencionar ya y me callo, es que una de las conclusiones de las limitaciones del artículo, aparte de que bueno, todo lo que hemos comentado de que los artículos no son comparables, de que las muestras son muy variables, de que los seguimientos van desde una semana hasta 6 meses, hasta varios años, hasta no sé cuánto, es que parece ser que en este tipo de patología no mejoran o no funciona el tratamiento intensivo, las altas intensidades, sino que se necesitan mínimo 12 semanas de seguimiento para empezar a notar los cambios. Yo creo que eso por lo menos es una conclusión muy transversal a todo lo que se ha dicho en el metaanálisis, que yo creo que sí puede ser importante remarcar, ¿no? Que en este tipo de procesos neurodegenerativos es más importante la dosificación quizá en el tiempo más que la intensidad focal muy concentrada, ¿no? Pues porque tendría toda la lógica al final que no estamos en un enfoque restaurativo en ningún caso, sino que estamos en un enfoque compensador, incluso contenedor, como llamo, ¿no? Que tiene ese nombre tan feo, pero es como contener la evolución del cuadro. Y sí dicen que por lo menos para la mejora en la función motora medida con la UPDRS que ellos proponen de la European,
por lo menos 12 semanitas son necesarias. Entonces eso sí quería dejarlo ahí un poquillo, pues para que la gente también tenga algunas ideas claras de por dónde van los tiros, por lo menos cosas que sí tengamos más o menos claras. Pues ya está, Yolanda, tú que eres la de subcortical, pues ciérranos el seminario y ya me despido. Pues nada, como hemos ido diciendo, a mí me parece muy guay que se esté empezando a sistematizar más un poco lo que hay que ir haciendo y que nos dé un poco lugar a, como decía Manuel, a sacar y a entresacar los que somos clínicos qué capacidades son las que se están trabajando con ese tipo de entrenamiento, porque al final es lo que a nosotros nos da un poco las claves de cómo trabajar. Y lo que sí faltaba un poquito y creo que da pie a que hablemos en otras ocasiones es a qué aporta la neurofisiología a todo esto y cómo puede casar o no puede casar la forma de trabajo con lo que sabemos de neurofisiología, porque yo creo que ahí está la clave, en entender qué está pasando en ese sistema nervioso, qué otros subsistemas tenemos para poder compensar lo que está pasando, entender pues que es una progresión que como mucho podemos pretender contener, no podemos hacernos ideas fantasiosas en que vamos a mejorar en gran montante las capacidades específicas, ¿no? de la persona, pero que sí que lo podemos mejorar mucho su posibilidad de participar y de tener una vida bastante más fácil, que no es poca cosa, ¿no? Con este tipo de patología que devasta tanto el día a día de los pacientes, ¿no? Los que estamos en clínica lo vemos y lo sufrimos con ellos. Entonces, pues bueno, creo que es interesante sacar un poco a la palestra de la divulgación de este tipo de artículos, también un poco por dar a conocer qué se puede hacer, que se pueden hacer cosas y que se les puede ayudar en el día a día también. Pues sí, de acuerdo contigo. Yo dejo ese cierre y sobre todo siempre, fisios del mundo, aunque haya que hacer metaanálisis sobre la fisioterapia, aunque nosotros seamos los del componente motor, etcétera, etcétera, nunca olvidéis que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial y que es un trastorno del movimiento sistémico entendido desde el punto de vista sistémico, siempre individuo, entorno, tarea y dentro del individuo, cognición, acción, sensación, emoción y muchas cosas más. Entonces, aunque nos centremos los fisios en priorizar el componente motor, no podemos pegarle codazos a nuestros colegas que se centran en otras áreas que son exactamente igual de importantes o más importantes conforme la enfermedad va progresando. Así que yo lo único que me queda es hacer un alegato a favor del tratamiento transdisciplinar, del tratamiento en equipo, y que cada vez más los fisios tengamos en cuenta que el Parkinson no es solo la bradicinesia, no es solo el bloqueo, no es solo el trastorno de la marcha festinante, no es solo todo ese tipo de cosas que estamos tan acostumbrados a ver, sino que también tenemos que asesorar a los pacientes que nos lleguen con estos diagnósticos para que busquen también evaluación y tratamiento en otras esferas tan importantes como son la deglución, como son lenguaje, como es la cognición en general, es decir, y como es también su ocupación y su vida y sus actividades significativas, que al final es lo más importante que una persona tiene. Así que yo creo que con esa reflexión, ya que hemos tratado un metaanálisis solamente motor, solamente de fisioterapia, en enfermedad de Parkinson, pues creo que es un buen cierre. Bueno, Manuel, Yolanda, pues muchas gracias. Hemos estado casi 2 horitas hablando del artículo. Hemos terminado el artículo, lo cual ya creo que habla bastante bien de nosotros. Hemos sido ordenaditos dentro de nuestro caos. Hemos criticado, pero también hemos alabado. Hemos dado nuestras opiniones personales, pero también profesionales. Hemos hablado de neurociencia. Hemos filosofeado sobre la fisioterapia y la investigación. Hemos dicho tonterías, en fin, yo creo que se ha quedado un capítulo bastante... Lo propio de Neurofisioclass y de 3 chalaos aquí el miércoles de Tarasca hablando sobre neurociencia. Así que nada, simplemente emplazaros al próximo capítulo que seguramente porque ya se está terminando la segunda temporada y seguramente la segunda temporada va a acabar por todo lo grande con el ciclo Neuroconciencia, con el webinar, por supuesto, con los 2 webinars del día 25 y posiblemente subiremos también al podcast lo que podamos de estas sesiones que vamos a hacer en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada de forma presencial y online a través de estos webinars Zoom. Por tanto, yo sé que soy muy pesado, pero tenemos una sala con 250 asientos en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada que nos ha cedido sus instalaciones de forma totalmente desinteresada y a mí me gustaría que yo verlo por lo menos medio lleno. Así que si estáis en Granada, si os apetece pasar un día en Granada, pasaros por allí a las 10 para ver a Francisco Molina Rueda hablando sobre marcha, a Yolanda y a mí hablando sobre estos temas como el de este capítulo, ahí yéndonos la olla.
Y si no, por lo menos, pues apuntaros al seminario online, hacer un pequeño donativo, porque todo va a ir dedicado a los programas de tratamiento. Así que de verdad, yo sé que soy muy pesado, pero es que al final es lo que nos hace ilusión, encontrarnos también con la gente, encontrarnos respuestas y ver que las cosas que hacemos así, pues, un poco por amor al arte, pues también interesan y que no decaiga ese movimiento de la neuro, de revisión, de crítica y de disfrutar también del mundo de la neurociencia del movimiento. Así que Manuel, Yolanda, que el movimiento os acompañe, disfrutad estos 4 días. Manuel tiene seminario este fin de semana de casos clínicos en la 6ª edición del máster de neurofisioterapia. Me lo vamos a pasar muy bien. Tenemos la primera convocatoria de exámenes, algún examen de 150 preguntas por ahí. Así que hay muchas cosas que preparar, corregir. Y bueno, maravilloso. Por cierto, todavía está abierta la reserva en la 7ª edición, ¿eh? Si algún loco se quiere apuntar a nuestro máster, por ahí. Hacer exámenes de 150 preguntas. Todavía hay plaza en la 7ª edición que empieza en octubre de este año. Como veis, yo vendo de todo. Ya, yo lo que has comentado muy en la línea, porque yo estoy muy ilusionado con el seminario de este fin de semana. No sé si luego me acabaré... Hombre, a ti tus seminarios te encantan, Manuel. Pero son los mejores. Después de 4 años en el máster, es el primer seminario que voy a poder llevar pacientes, porque con el COVID hemos tenido que hacer los seminarios de casos clínicos sin pacientes. Para que tú veas. Vienen... El fin de semana, Manuel, va a haber un antes y un después en tu vida profesional. Como... Ya, el año que viene tienes que ser director. Ya después de esto. No creo. La gente aquí te espera, tío. Sí, me esperan, sí. Con los brazos abiertos me esperan en todos lados. Bueno, chicos, hasta luego, pasadlo bien, un besico, adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.